Damos comienzo a la sesión de pleno ordinario convocada para hoy, 27 de julio, siendo las 9 de la noche. ¿Alguna cuestión sobre el borrador del acta de las sesiones del 25 de mayo y de las dos extraordinarias también del 27 de mayo? Pues los siguientes puntos del orden del día, lo voy a ir enumerando uno a uno, ya lo explicamos el otro día en la comisión informativa, y todos en su conjunto vienen a tener un mismo objetivo, ¿vale? De lo que se trata es de ir actualizando todas las ordenanzas municipales en cuanto a los conceptos legales y en cuanto al sustento que debe de tener de cara a la terminología que se aplica. Y ahora explico eso exactamente. Todas ellas, una vez que se están actualizando, se están colgando en el portal de transparencia, como exige la ley, pero sí es verdad que conforme vamos trabajando en eso, pues nos vamos encontrando pues algunas ordenanzas que están duplicadas, algunas ordenanzas que se modificaron solamente en unos puntos determinados y se sacaron una parte de esa ordenanza y el resto se quedó sin modificar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, venimos desde hace tiempo trabajando, por eso de vez en cuando al Pleno traemos alguna modificación de ordenanza, sin que nunca jamás se toque lo que son los importes. Nunca se ha subido absolutamente nada, de hecho, ya lo he repetido en varias ocasiones, desde el 2015 no se han subido los impuestos y las tasas en este ayuntamiento, y ahora de lo que se trata, pues de otra batería de ordenanzas que por diferentes circunstancias hay que hacer pequeñas modificaciones para, como decía, actualizarlas o bien a la ley o incluso a ordenanzas que estaban en peseta o incluso ordenanzas que estaban duplicadas. En el caso del punto número 2, se trata del impuesto sobre bienes inmuebles. En ese caso concreto hay que hacer una reunificación de dos documentos, la ordenanza general y luego una modificación que se hizo. La modificación se hizo en el 2012, entre la legislatura 11-2015, cuando sí se hizo una subida de los tipos que gravaban el valor de las viviendas. Entonces, en ese caso, aquel equipo de gobierno lo que hizo fue modificar el punto donde se establecían los tipos que eran de aplicación, pero el resto de la ordenanza no la modificó. De manera que había una ordenanza y había una separata, por llamarlo de alguna manera, con esa modificación. Nosotros lo que hacemos ahora es unificar ese documento y no cambiar absolutamente ni una coma de esa ordenanza para poder subirla al portal de transparencia. No se sube, el IBI se puede subir o bien porque hay una revisión de los valores o bien porque el ayuntamiento suba los tipos. En este caso, en aquel año, en el 2012, fue el ayuntamiento el que subió los tipos, pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso. ¿Alguna cuestión al respecto? Pues entiendo que se aprueba por unanimidad. En el siguiente punto es también una ordenanza, en este caso de una tasa por la prestación de servicios de escuela infantil, municipal y de guardería temporera. También viene un poco a colación con lo que decía antes. En la legislatura 2011-2015 se hizo una modificación de la ordenanza de la guardería, luego se reestructuró eso una vez que nosotros llegamos, de manera que se pasó de cobrar el 100% a solamente cobrar el 50%. Y además existían esos dos documentos, aunque tiene vigor, digamos, el último que se aprobó, tiene vigencia el último que se aprobó, y había otro documento más que el que hacía referencia a la guardería temporera. En este caso lo que se ha hecho ha sido un documento conjunto, con los mismos datos económicos, repito, sin subir absolutamente nada, especificando lo que se cobra por escuela infantil, con la correspondiente bonificación esta que hablábamos del 50% y la guardería temporera tal y como se ha venido prestando el servicio en los últimos años. De manera que en vez de tener dos ordenanzas con la separata aquella de la subida y bajada, lo que hay es una en la que se reagrupa la escuela infantil y la guardería temporera. ¿Alguna duda? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es con respecto a la recogida de basura, a la ordenanza de arbitrio de la recogida de basura. Aquí es una de las cuestiones que hablaba que eran por matices legales. Ahora, dado que el servicio no lo presta directamente el ayuntamiento, sino que se presta a través del consorcio, el consorcio se crea entre una empresa privada y la Diputación Provincial y digamos que nace de eso, resurja, donde tiene el 51 la Diputación, los ayuntamientos y el resto y el 49 lo tiene la empresa privada. Entonces, el concepto por el que se cobra no es una tasa. Como no es directamente el ayuntamiento el que lo presta, tiene que
cobrarse y, por lo tanto, se tiene que cambiar en la ordenanza esa nomenclatura, ese concepto, por una prestación patrimonial de carácter público no tributario, ¿vale? Eso es lo único que se cambia en la ordenanza. Por una prestación patrimonial de carácter público no tributario. La diferencia entre la tasa y eso, que la tasa es algo por lo que el ayuntamiento cobra por prestar un servicio de manera directa, y la prestación patrimonial de carácter público no tributario es porque se presta, en este caso, a través del consorcio. Ese concepto, prestación patrimonial de carácter público no tributario, seguramente que lo veamos en este pleno en los próximos meses, para hablar de buenas noticias para el ayuntamiento y para el pueblo. Pero, en un principio, de lo que se trata en esta ocasión es de hacer esa pequeña modificación, ese aspecto legal, para tener la ordenanza en perfecto estado de revista, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Está claro, se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es referente, el 5 y el 6, los vamos a votar de manera separada, pero la explicación es la misma, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. En el caso de la teleasistencia, eso es algo que nunca se ha cobrado aquí, es una competencia directa y que ejercita directamente la Junta de Andalucía a través de los consorcios y del convenio que tiene con Diputación, y la ayuda a domicilio igual. Pero en el caso de la ayuda a domicilio, sí la presta Diputación a través de los ayuntamientos, hay una autoliquidación que va en función del coste que tiene la hora. Ya estableció la Junta de Andalucía un coste superior para las empleadas de ayuda a domicilio, por lo tanto ese dato tiene que aparecer en el cálculo de ese servicio que se presta. En el caso de la ayuda a domicilio es actualizar ese importe, es el único cambio que hay que hacer, y en el caso de la prestación por la teleasistencia, de lo que se trata es de eliminar esa ordenanza. Concretamente, lo que pretendemos hacer es derogar esa ordenanza de la prestación por el servicio de teleasistencia. ¿Alguna cuestión con respecto a la ayuda a domicilio? Entendemos que se aprueba por unanimidad. Y con respecto a la derogación de la teleasistencia, no hay intervención y también se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, el punto número 7, en este caso concreto, sí hay alguna novedad más. Esta es una tasa desconocida para los ciudadanos, que es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo en la vía pública y bienes de uso público local. Eso quiere decir, o eso es la tasa que se le cobra a las empresas suministradoras de servicios, de internet, de teléfono, de la luz, del gas, por ejemplo, en caso de que lo hubiera, ¿vale? Esto hay una tasa que se cobra, efectivamente, que hasta ahora funcionaba de la siguiente forma. Esto grava el importe resultante del beneficio que tienen las empresas en el municipio, con un 1,5%. Hasta ahora presentaban un documento, pues porque es compañía de las que presta el servicio aquí, y en base a ese, o teniendo como base ese importe de beneficio, se le calculaba el 1% y se le emitía el recibo. Pues a ese respecto, en este caso no es solamente una mera actualización de la ordenanza, sino que con esto vamos a seguir trabajando largo y tendido en pos de recaudar más. Si nosotros estamos de acuerdo en que los impuestos y las tasas estén congeladas en el municipio porque favorece a los ciudadanos y son impuestos y tasas, pues que en un momento determinado, y luego hablaremos de ellos, puede generar también la creación de empleo y riqueza, y puede generar también ese caldo de cultivo tan necesario como para que seamos atractivos de cara a que vengan empresas a instalarse en el municipio. Por otro lado, lo que hay que pagar, el otro día me reunía con una empresa de placas solares y yo le decía que yo tengo la obligación legal y moral de cobrar todo lo que tenga que cobrar por la instalación de las placas solares en el municipio. Pues en este caso, en su día, lo vimos como otra obligación moral y evidentemente legal de cobrar todo lo que podamos. ¿Nos vamos a conformar con ese 1,5%? Es lo que establece la ley, sí. ¿Pero qué hemos hecho? Primero, cambiar el sistema. Eso de que ellos mandaban, cuando se le antojaba a lo largo del año, el resumen ese con la cifra del beneficio que habían tenido, y sobre eso calculábamos el 1,5% y se le pasaba el recibo. Ahora ya lo tienen que hacer ellos con una autoliquidación y mandar el documento en una fecha determinada. Hay un periodo establecido en la ordenanza donde tienen que presentar el documento y el haber pagado ya el 1,5%. Luego nosotros revisamos ese documento y ese 1,5% que se corresponda. ¿Qué hemos hecho más? A través de la empresa que nos ha instalado el nuevo programa de contabilidad, hemos hecho una revisión de todas esas empresas que prestan servicios, que suministran servicios, que se llaman empresas suministradoras de servicios, que parece que es solamente
Telefónica y Endesa, no sé qué, no, y hay un montón. Pues han aflorado otro montón de empresas pues que prestan servicios de telefonía, de internet, de luz, de líos de esos, pues que también tienen que tributar. Se tiene que notar, hombre, no es que no vaya a sacar de la ruina, pero se tiene que notar en las cuentas ese afloramiento que ha habido de todas esas empresas que hasta ahora no estaban pagando, que ahora sí van a tener que pagar y además mediante la liquidación. Pero es que además el siguiente paso que vamos a dar, que no sería lo que vamos a hacer ahora en este pleno vamos a llegar hasta ahí, a aprobar la autoliquidación y el afloramiento de todas esas empresas. Ese es el acuerdo que vamos a tomar en este pleno. Pero vamos a seguir trabajando, y ya estamos en contacto con expertos en esta materia y en otras materias que nos deben de asesorar, en fiscalizar exactamente el beneficio del que hablan las empresas. Pues claro, yo tengo aquí el beneficio, y esto es lo que pago yo, esto es lo que yo gano, y por lo tanto tributo el 1,5%. Bueno, pero eso usted sabe de dónde viene ese beneficio. Entonces hay una posibilidad que recoge la ley de revisar esos beneficios o de llegar a algún tipo de acuerdo mediante convenio. Algo parecido a lo que se hizo cuando se calculó el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales, que son las presas. Nosotros recibimos por las presas unos 300 y pico mil euros, eso se supone que es en función de la energía que producen, pero como es un dato que fluctúa, la energía en función de la que puedan producir, de la demanda que haya, etcétera, etcétera, en su tiempo se firmaron unos convenios, se hicieron unas tablas con unos mínimos y unos máximos, y en función a eso es sobre lo que nosotros cobramos. En este caso tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que hacer algo parecido pues con todas esas empresas, pues en este caso con los de la luz, que ya está bien, Esto es un debate que hay a nivel nacional. Ellos que debatan lo que tengan que debatir, nosotros nuestras competencias son las que son, y aquí podemos nosotros trabajar, porque si es un céntimo más, pues un céntimo más que tienen que pagar, porque que yo sepa no le perdona la luz a nadie, ni el teléfono a nadie, ni el internet a nadie. Además, lo del internet hemos tenido nosotros con ellos batallas campales y seguimos teniendo, porque siguen andando con los cables para arriba y para abajo, poniendo cables y permítanme la expresión, puteando a los vecinos, poniendo los cables sin permiso y echando a los vecinos a pelear, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, no se trata de que esto sea una vendetta, sino de que prestan un servicio, de que la ley establece que por esa prestación de servicio tienen que pagar una tasa en función del beneficio. Pues lo que vamos a hacer con este bufete de asesores que hemos buscado es fiscalizar exactamente esos beneficios e intentar sacarlos. Eso es un trabajo que vamos a hacer minucioso, que va a tardar tiempo, pero que al final va a dar resultados. Pero, volviendo y repitiendo el asunto, vamos a aprobar la autoliquidación, la modificación de la ordenanza, para que sean las empresas las que autoliquiden el impuesto y presenten ya el beneficio con el documento de haberlo pagado. ¿Alguna cuestión o alguna aclaración al respecto, alguna opinión? Pues entiendo también que se aprueba por unanimidad. El punto número 8 es la modificación, que lo tenía yo aquí, la modificación de crédito, la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias con distintas áreas de gasto. Una modificación más de las que hacemos. En este caso, como he dicho tantas veces, como son distintas áreas de gasto, no se puede hacer por resolución de alcaldía, por decreto de alcaldía, no es el término exacto, sino la secretaria, y por lo tanto lo tiene que hacer el Pleno. Solemos hacer muchas modificaciones de este tipo porque, ya lo decíamos el otro día en la comisión informativa, intentamos que el presupuesto, cuando lo hacemos, se asemeje tanto a la realidad que en muchísimas ocasiones la realidad supera la ficción. Y es verdad, el presupuesto es algo que nosotros presuponemos que va a pasar durante el año. Y manejamos datos, pues primero, que son reales y que son tangibles, porque son datos de liquidación y de presupuestos de años anteriores, y luego pues con las previsiones que puede haber a lo largo del año. Pero ¿qué pasa? Pues que en la política o en la gestión municipal, igual que en la vida, el día a día cambia constantemente. Ya hicimos en enero una modificación, porque conseguimos en enero una subvención, nada más llegar, creo que fueron unos 30.000 euros, que eso pues hizo que se liberara 30.000 euros de una de las partidas que teníamos previstas. Luego hicimos otra serie de reajustes. Ya hicimos, creo que otra hace un par de meses, y esta tercera, pues que viene, por ejemplo, a reforzar la partida de festejos. Yo creo que seremos uno de los ayuntamientos que menos dinero gasta en fiestas de la provincia. Porque nosotros tenemos para todas las fiestas que se hacen durante todo el año, pero todas las fiestas que se puedan ver por ahí, no solamente la feria. Esto no es dinero que se gaste en la feria, carnavales, la Navidad, el 27 de mayo, en fin, todas las fiestas que hacemos, que son muchas y están muy bien, San Isidro, todas las fiestas que se hacen a lo largo del año, pues estaremos en torno a los 130, 140.000 euros, no más, del presupuesto, que son 6 millones de euros, y que luego liquidamos 9.
luego puede haber alguna cosa de trofeos que salga por otro lado, la moneda local, pues en este caso vamos a reforzar un poco esa partida, porque en el presupuesto, cuando hicimos el presupuesto, pusimos menos dinero. No, mentira, cuando hicimos el presupuesto, cuando empezó la legislatura, quitamos dinero de ahí, porque hacía falta en otra partida, que ahora ya ha llegado el dinero que esperábamos y hay que reponerlo, en el caso ese. Luego también en ayuda, por el tema de la natalidad, también hemos reforzado la partida, y sobre todo quiero destacar en esto el tema de la modificación en la partida de parques y jardines, porque ya se va a poner en marcha el plan de mejora de todos los parques del municipio, que consiste en que todos, a lo largo de este año, y yo no quisiera que fuera a principios del que viene, sino en este año, a lo largo de, a partir de agosto, septiembre, empezarán, y yo creo que terminarán antes de que finalice el año, se van a cambiar todos los suelos de todos los parques del municipio a suelo continuo de caucho y se van a arreglar todos los elementos que hay en todos los parques del municipio. Si hay alguno roto que se pueda reparar, se reparará, si hay alguno roto que no se puede reparar, se cambiará, se van a desinfectar, se van a pintar y se van a homologar todos los parques, para que en caso de que haya cualquier accidente los seguros se hagan cargo y sea pues una cosa pues moderna ya los tiempos que corren. Ya no tiene tiene que ser seguro, ya no tiene que ser el parque que había allí en el Paseo de la Libertad con todos los chismes de hierro y que allí nos caíamos todos y nunca pasaba nada, pero ahora la cosa es diferente. Por eso también necesita un dinero que a principio de año no teníamos previsto, porque surgió la posibilidad después, aunque veníamos ya trabajando en esto, y hay que hacer esa modificación, ¿vale? ¿Alguna cuestión al respecto? Pues se aprueba también esa modificación por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021. Con respecto a este punto, ya se dictaminó en la comisión informativa y de lo que se trata es de explicarla y debatirla en este pleno para su aprobación si procediera. La cuenta general ya he explicado en alguna ocasión que, digamos que es el documento que pone de manifiesto cuáles son las magnitudes económicas del ayuntamiento desde el principio hasta el final. No es como, por ejemplo, la liquidación del presupuesto, que solamente habla de un año, del año que inmediatamente ha terminado y que tenemos que ver si exactamente lo que dijimos en el presupuesto se ha cumplido en cuanto a ingresos y a gastos y cómo hemos corregido todas las desviaciones que ha habido. En este caso, la cuenta general arrastra todos los datos macroeconómicos del ayuntamiento, todos. Los buenos, los malos, las rectificaciones, los pagos pendientes de aplicación, todas las modificaciones presupuestarias, toda la deuda, todo lo que se haya hecho en el ayuntamiento a lo largo de la historia se va arrastrando y resulta este documento, esta cuenta general. ¿Qué reflejan? Pues reflejan también datos puntuales, el activo del ayuntamiento, el pasivo del ayuntamiento, el balance de situación, que yo creo que es el documento más importante, que es el que te hace ver exactamente, en todo hay que hacer un balance, ¿no? Todo en la vida, en la gestión, en la economía, hay un balance de cosas buenas y cosas malas, y al final eso es un resultado positivo o negativo. Nosotros, en este caso, hemos planteado, déjenme que lo busque, explicar los datos económicos del ayuntamiento con datos que han ido a lo largo de los últimos 7 años, porque no nos vamos a remontar aquí no sé, al 79, los primeros ayuntamientos democráticos, que han ido cambiando favorablemente, porque ningún dato económico ha ido empeorando en los últimos 7 años, y que ponen de manifiesto que esta cuenta general, año tras año, ha ido arrojando unos datos cada vez más positivos. ¿Fruto de qué? Pues fruto del trabajo, evidentemente, político del equipo de gobierno y también, a la misma vez, pues de esa complicidad necesaria que tiene que haber también con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y con el pueblo en general. Porque la trayectoria de un ayuntamiento, en todos los sentidos, tienen varios resortes o varias palancas, ahora que está muy de moda ese concepto, que no solamente depende de lo que el alcalde o el equipo de gobierno haga, sino que también el resto del equipo de gobierno, el resto de la corporación y el propio ayuntamiento con la ciudadanía tiene que establecer. En cuanto a las subvenciones, por ejemplo, siempre he dicho que este ayuntamiento es capaz de generar un presupuesto por sí solo de 6 millones de euros
y luego cuando llega la hora de liquidar, pues liquidamos en torno, nunca hemos liquidado creo menos de 9 millones o muy próximo a los 9 millones. Quiere decir eso que durante un año el trabajo y el esfuerzo del equipo de gobierno da como fruto que se consigan 3 millones de euros de subvenciones. En este caso concreto estamos trabajando con un documento que arroja un resultado de casi 6 millones de euros de subvenciones. Tenemos las subvenciones del IDAE, tenemos subvenciones, dos que tenemos de la Junta de Andalucía de 120.000 euros, una es del año pasado y otra es de este año, pero están en el documento actualizado porque tanto una como otra, una está pendiente de ejecutarse y la otra se está ejecutando. Tenemos las ayudas de Diputación que se han visto incrementadas también, tenemos luego las ayudas y las subvenciones que vamos buscando nosotros por nuestra cuenta, tenemos luego también la inversión potente que se va a hacer en el polígono industrial. Cuando tengamos que liquidar, ¿serán estos 6 millones de euros los que aflorarán en subvenciones? No, porque habrá algunos de ellos que, por ejemplo, dos subvenciones que tenemos que nos las han echado para atrás y que hemos puesto un recurso, que es la de la calle Juan de la Rosa y la de la Avenida del Barco, que una es de 244.000 euros y la otra de 123, esas no nos las han concedido, hemos puesto alegaciones, tenemos esperanza de que las concedan, pero si no las concedieran, evidentemente habría que descontarlas de esos 6 millones de euros. Y una vez que, por ejemplo, se ejecuten los primeros 120.000 euros de la Junta de Andalucía de la calle Iglesia, tendrán aquí su reflejo y los otros 120 lo tendrán en el año que viene, ¿vale? Por lo tanto, se sigue manteniendo e incluso incrementando el nivel de consecución de subvenciones por parte de este equipo de gobierno, que es vital para el funcionamiento del ayuntamiento. ¿Cuál es el único inconveniente que pueden tener esas subvenciones? Pues bueno, primero que no las puedes gastar en el 99% de los casos para lo que tú quieres. Te dan una subvención para arreglar una calle, te dan una subvención para arreglar un espacio turístico, te dan una subvención para mejorar un parque, te dan una subvención para contratar una psicóloga, te dan subvenciones finalistas que se llaman. Y en la mayoría de los casos, la mayoría no, en el 100%, tienen un plazo de inicio y un plazo de finalización. Yo siempre he dicho que las subvenciones, aparte de buscarlas, hay que pedirlas bien, pues esto se ha puesto cada vez más complicado. Cada vez que hay que pedir una subvención hay que hacer un expediente, la verdad que es muy laborioso porque son muchos los requisitos que hay que cumplir a la hora de solicitarla. Cuando la ejecutes, la tienes que ejecutar perfectamente bien y luego cuando la justifiques, la tienes que justificar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque si no lo haces, o te detraen parte de la subvención o directamente la pierdes. Y puede ser dinero que te dieron, que hayas gastado y que tengas que devolver, o dinero que has gastado con el compromiso de que si lo haces bien te lo dan y no te lo den y por lo tanto te lo hayas gastado y te falte para otra cosa. Pues dentro de ese trabajo que se está haciendo hay también el inconveniente de que, ejemplo claro, las obras del centro. Fecha de inicio, abril. Fecha de inicio, mayo. Fecha de inicio, junio. Por lo tanto, te van dando subvenciones con una fecha de inicio y una fecha de fin que nosotros intentamos contemporizar para que no coincidan, pero que te ves limitado por cuándo tienes que empezar y mandar el acta de inicio de obra y por cuándo tienes que terminar, porque si la subvención o la calle no está terminada en la fecha en la que tienes que terminarla, pierde la subvención. ¿Qué hemos hecho en el caso este? Pues hemos intentado que empiece una calle y empiece a avanzar, porque siempre cuando se comienzan las obras pues suele haber problemas, pues se ha empezado a avanzar. Luego hemos metido otra, la que tenía que empezar, hemos pedido una prórroga para esperar un poquillo para ver cómo se desarrollaba la otra, pero al final no había más remedio que tenerlas todas las que teníamos concedidas en Pantaná, que son la de la calle Hospital, la de la calle San Julián, la de la calle Iglesia y el tramo que se está arreglando de Hortilara. ¿Con eso vamos a terminar? No. Vamos a ver si la acabamos, si ya podemos ordenar un poco otra vez el centro, porque esto está que lleva unos meses, que es una locura, pero bueno, eso es lo que tiene la obra. Y luego comenzaremos con la obra de la calle Antonio Alcalá, de la calle San Antonio, que también están redactándose ya los proyectos. Pero antes de eso, haremos una obra que ya la explicaremos, nos reuniremos con los vecinos, como hacemos cada vez que llegamos a una calle a hacer la obra, una obra que irá desde la esquina de la calle Iglesia con la calle Esa Escoso hasta Juan de la Rosa, llegar al Paseo de la Libertad. Ahí se va a ensanchar el firme de la carretera y se va a tener un espacio para que circulen los vehículos de como mínimo 7 metros, se va a dotar de bolsas de aparcamiento y se va a mejorar esa calle porque, como hemos dicho en varias ocasiones, esa calle ha absorbido gran parte del tráfico que se ha despedido de aquí del centro y, dada la estrechez
de la calzada, pues algunas veces es difícil cruzarse los coches, es más peligroso, es más lento. Con la actuación vamos a liar allí también otro jaleo importante y considerable, pero una vez que se termine nos vamos a alegrar todos porque está estudiado en base a ese plan de movilidad urbana con la gente que tenemos trabajando en eso para que fluya el tráfico. Ejemplo de subvenciones que tienen un fin, un principio, una fecha de inicio, perdón, y una fecha de fin, y una financiación determinada. Hay unas que son al 100%, hay otras que son, como por ejemplo la del Campo Furbo, 70-30, hay otras que son como estas calles que son el 80-20, etcétera, etcétera. De eso nos nutrimos nosotros. Gracias a que nos hemos nutrido de todas esas subvenciones y a que hemos hecho una gestión económica, yo entiendo que buena, en ese balance del que hablaba antes, yo creo que más que positivo, podemos decir que los datos que arroja esta cuenta general dice que en el 2015 había 3.600.000 euros, son 7 años, 7 años es nada, 7 años en política es nada, 7 años en una administración es nada, y más hoy en día. Antes iban las cosas mucho más rápido y la vida más lenta, ahora la administración se ha vuelto más lenta y la vida más rápida, y antes de lo que era un expediente que tardaba una semana, ahora por mucho que quieras correr, tarda lo que tiene que tardar porque tiene unos plazos, unas alegaciones, unas publicaciones, etcétera, etcétera. O sea, 7 años es absolutamente muy poco tiempo en política, sobre todo cuando estamos hablando de las magnitudes económicas que estamos hablando. 3.603.000 euros de pagos pendientes de aplicación en el 2015. En el 2016 ya estábamos nosotros gobernando y se mantuvo ese dato negativo. Ya desapareció en el 2017. Hasta el punto en el que en el 2022 no hay ningún pago pendiente de aplicación en este ayuntamiento. El remanente de tesorería, cuando llegamos en el 2015, era negativo, menos 1.103.000 euros. En el 2016, por mucho que nosotros quisimos tapar agujeros y apagar fuego, siguió siendo negativo en menos 492.000 euros. A partir de ahí, se ha ido reduciendo ese importe, acercándose al positivo, hasta el punto en el que en el 2019 fue 995.000 euros positivos de remanente de tesorería y en el 2021 1.550.000 euros de remanente de tesorería positivo, lo que nos ha posibilitado pagar parte de lo que debíamos del polígono industrial y la adaptación de la línea interior del polígono industrial, que es, y ahora hablaremos después de eso, un proyecto con un contrato, evidentemente una licitación, de 900.000 euros. Es importante el dato, porque si no se hubiera ido llevando esta tendencia positiva, ¿con qué hubiéramos pagado la adaptación de la línea interior del polígono? ¿De qué hubiera servido el esfuerzo de los 2 millones de euros, uno Diputación y otro el Ayuntamiento, y la barrigada de papeles de viajar y de dar explicaciones que nos hemos dado con todo este tema de la línea? De nada, porque si no se adapta a la línea anterior, es como si llega el enchufe a tu casa y todavía tienes tú el cable puesto allí, la luz a 125, no vale. Afortunadamente, gracias a que de menos 1 millón de euros hemos pasado a más 1,5 millones, hemos podido pagar eso y otras tantas cosas que también tenía que pagar el ayuntamiento, entre ellos amortizar casi medio millón de euros de deuda como hemos amortizado. De 3 millones de euros, más de 3 millones, de 3,5 millones largos de pagos pendientes de aplicación a cero. De más de 1 millón de euros negativos a más de 1,5 millones positivo. Estamos hablando de mucho dinero. Por otro lado, el periodo medio de pago ese famoso, que ya no se habla aquí de eso, porque claro, es una cosa que ya, eso era una pesadilla, el periodo medio de pago, el PMP, 264 días en el 2016, porque los del 2015 saltaban del año y eso ya es que el interventor no quiso ni en fin, 264, pasaron a 95, pasaron a 47 y ahora mismo estamos a día de hoy en 4,66, es una fórmula que se calcula, tardamos más en hacer los papeles para pagar, porque hay que aprobar la factura por los concejales, luego hay que aprobar la factura de la Junta de Gobierno y luego pues preparar los pagos con el programa, todo telemático, o sea, que se tarda una semana o dos en pagar. Pasa que muchas veces, pues, para la Junta de Gobierno, que hacemos una Junta de Gobierno cada viernes, para que no haya nada pendiente, ni temas urbanísticos, ni temas económicos, estamos pidiéndole ese esfuerzo a los técnicos y llevamos, pues, prácticamente un mes
que hemos duplicado la aprobación de licencias y la aprobación de facturas para mejorar más aún la eficiencia en la tramitación de expedientes del ayuntamiento y la eficiencia económica también del ayuntamiento a la hora de pagar. Una diferencia desorbitada de un año a una semana, de un año a una semana, lo que tardamos en pagar una factura. Y llegamos al tema de la deuda que tiene el ayuntamiento. Y decimos, si hemos quitado los pagos pendientes de aplicación, que eran 3.600.000 euros, si hemos conseguido un remanente de tesorería positivo de 1,5 millones largo, si tardamos en pagar una semana escasa, si no hemos subido los impuestos y las tasas, si se han mejorado, y eso no lo digo yo, eso es que se puede ver, los servicios que daba el ayuntamiento, los servicios del municipio, e incluso se han incrementado, si se han mejorado y se han hecho más infraestructuras, si todos tenemos la sensación, y lo digo sinceramente, de que estamos viviendo un mejor presente, independientemente de las circunstancias externas, evidentemente. Yo, el tema de la guerra de Ucrania, no tengo nada que ver, ¿no? Si tuviera algo que ver, a lo mejor haría algo, ¿no? Pero que en lo que a nosotros se refiere, está claro que el presente que estamos viviendo es mucho mejor que el del 2015. Infinitamente. Porque el ayuntamiento hoy por hoy está en disposición de hacer algo por la gente, cuando en el 2015 era todo lo contrario. En el 2015, cuando llegamos, el ayuntamiento era un lastre, un peso que hundía cada vez más a la gente y al pueblo. Hoy en día, evidentemente, ese presente es mucho mejor. Pero ¿y el futuro? Está claro que hay un futuro mucho más esperanzador y alentador por los datos económicos que tiene el ayuntamiento y por lo que se ha conseguido de puertas hacia afuera en todo el municipio. La deuda, entonces, habrá subido. Porque si hemos quitado los pagos pendientes de aplicación, pagamos en una semana, no hemos subido las tasas, no hemos subido los impuestos, hay mejores y más servicios, mejores y más infraestructuras, tenemos un presente bueno y pues no. La deuda del ayuntamiento, la deuda viva, que se compone de la deuda financiera y la deuda comercial, era de 1.333.000 euros. Y hoy, después de haber amortizado el primer pago de capital más intereses, son 6,5 millones de euros, 6.515.000 euros. De 11.333.000 euros en 7 años, ¿Qué he dicho 1 millón? ¿Qué he dicho 1 millón de qué? 1 millón ha pasado a 6. No, perdón. De 11 millones, entonces me he hecho yo solo la trampa al solitario. Repito, por eso hay que repetir tantas las cosas, ¿sabes? Porque así... De 11.330.000, y estáis pendientes, efectivamente, de 11.333.000 euros de deuda que había cuando nosotros llegamos, el año siguiente, porque claro, cuando llega, ¿qué deuda hay aquí? Si es que no podía ni preguntar la deuda, si es que había que ver las sentencias judiciales firmes, a ver lo que se debía, Juan Ignacio con un brazado de papeles que no sabía dónde lo iba a dejar, en fin. Cuando ya pudimos medio recomponer esto y contar las bajas que había, 11.333.000 euros, es que es tal cantidad de dinero que hasta me sorprende a mí. 11.333.000 euros. Y hoy 6.515.000 euros en 7 años. Yo creo que es significativo ese trabajo. Yo creo que es de reconocer. ¿Quiere decir esto que haya sido todo perfecto? No. ¿Quiere decir esto que quede todavía cosas por hacer? Muchísimas. ¿Quiere decir esto que estemos acertando en todo? No, seguro que nos estamos equivocando. Algunos vecinos nos lo dicen e intentamos rectificar en aquello que nos indican que nos estamos equivocando. Pero repito, el balance yo creo que es más que positivo. ¿Y los balances cómo se hacen? Con papeles y con los técnicos, porque yo de esto entiendo lo que entiendo, pero el técnico, en este caso el interventor, la tesorería, la propia secretaria, pues son los que fiscalizan todos los documentos, todos los datos económicos del ayuntamiento. Y nos dicen que donde teníamos 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación, hoy no tenemos nada, que donde teníamos en negativo más de 1 millón de euros de remanente de tesorería, hoy lo tenemos en 1,5 millones positivo, que teníamos una deuda de 11.333.000 euros y que la hemos bajado hasta 6,5 millones de euros, que los fondos MINER, que ya tampoco hablamos de los fondos MINER, y vamos a hablar porque hay que hablar, que era la deuda más lesiva que había en este ayuntamiento, que ha habido en toda la historia, con todos los préstamos públicos y privados que ha tenido el ayuntamiento, la deuda más lesiva eran los fondos MINER, porque era deuda que no se había pagado, que no se había requete pagado, que había intereses de demora, intereses de demora, yo qué sé, aquello era un lío
que al final, hasta qué punto llegó a ser un lío, que dejó de ser una deuda financiera y se convirtió en una deuda con Hacienda. O sea, que el ayuntamiento tenía una deuda con Hacienda por no pagar los préstamos, que no habían, pues como a uno que le embargan la cuenta, el ayuntamiento, las cuentas son inembargables, aunque aquí hubo un alcalde al que se la embargaron, en fin, nos embargaron o nos imposibilitaron que pudiéramos pedir subvenciones, porque le debíamos a Hacienda, no nos daba el certificado de estar al corriente y no podíamos pedir subvenciones. Ya no hay deuda de fondos MINES, y la deuda de fondos MINES estaba en 2.300.000 y pico, más los intereses eran 2.700.000 euros. Se ha pagado toda esa deuda sin ningún problema. Hola, Noelia. Se ha pagado toda esa deuda sin ningún problema. Cuando digo sin ningún problema, ¿qué quiero decir? Pues que se ha pagado sin tener que subir los impuestos y sin pedirle a los vecinos más esfuerzo. El problema lo hemos tenido nosotros, el equipo de gobierno. Porque vamos a hacer una pequeña reflexión y termino con esto. Si hemos reducido la deuda hasta ese punto, es porque se ha pagado y se ha amortizado mucha deuda. Si hemos conseguido solucionar problemas endémicos que tiene el ayuntamiento, como lo del polígono, que son 2 millones, más este que hay que echarle son 3 millones. 3 millones. Más toda la deuda que hemos quitado, más todas las historias que hemos pagado, en pagar deuda y en pagar trampas y en pagar apaños de esos, ¿qué no podíamos haber hecho nosotros con tanto dinero? ¿Qué no podíamos haber hecho? ¿Cuántas calles no se podían haber arreglado? ¿Cuánto trabajo no se podía haber dado a la gente? ¿Cuánto, digo trabajo de la forma que damos nosotros trabajo, que después hablaremos también de eso, no aquí, a trabajar aquí todo el mundo, no, eso no es la forma responsable de hacer las cosas. Pero piensen ustedes qué podíamos haber hecho en la legislatura pasada y en esta legislatura con esa cantidad de dinero que hemos tenido que destinar a pagar deuda, a pagar intereses, a pagar trampas, a pagar sentencias judiciales firmes y al proyecto del polígono, que es verdad que si esto se hubiera empezado antes, primero que los 900 no hubieran sido 900, porque es verdad que ahora hay que hacer eso cuando más cuestan las cosas, pero que si lo que se ha hecho se hubiera empezado en su momento, porque las cosas se hacen cuando tocan, o un poquillo más, pero no cuando tocan y ya te olvidas de eso porque no te interesa. Porque el otro día lo explicaba yo en una entrevista que me hacían en televisión en Jaén, que el polígono industrial efectivamente tenía un problema en el 2015, pero también lo tenía en el 2011. Y yo cuando empecé, o nosotros cuando empezamos a trabajar en el 2015, si no me equivoco, en el 2016 teníamos la solución encima de la mesa. Y en el 17 el convenio firmado. Y los dineros. Si eso se hubiera hecho en el 15, perdón, en el 11, en el 12 o en el 13 hubiera estado la solución. Y los dineros. Y en el 15, el que hubiera habido, porque aquí no tienes que pensar en quién va a venir el año que viene en el 23, sino que el que venga se encuentre esto lo mejor posible. Y que, por cierto, espero estar yo. Pero que digo, que si en el 11 se hubiera hecho eso, el que llegó en el 15, en este caso fuimos nosotros también, pues no nos hubiéramos encontrado 4 millones de sentencias judiciales firmes, no hubiéramos encontrado el polígono casi para tener la luz puesta. Por eso digo que estas cosas también hay que saber administrar hasta los problemas. Experto en administrar miseria y ruina, sí me voy a hacer aquí. Porque el otro día me decía un abuelo ahí en un pésame, dice, así hablando de esto, como casco tanto y al final siempre hablo de lo mismo, el hombre llegó al final a la conclusión que me dijo, niño, tú lo que ya ves 7 años sacando escombros. Y me hizo gracia. Y es que es verdad, es que para conseguir estos datos, esta mañana cuando lo hablaba con el interventor, yo le digo, Jesús ha hecho un trabajo excelente. Y me dijo, no, el trabajo lo habéis hecho también vosotros los políticos, yo estoy aquí para, digamos, con el margen que da la ley, hacer lo que vosotros me digáis. Te tengas que sentir orgulloso, me decía, del trabajo que ha hecho, del trabajo que habéis hecho. Es que es increíble que él muchas veces también se para a pensar y dice, tú fíjate cuando estábamos aquí y no sabíamos con qué íbamos a pagar la nómina de junio del 2015. No había dinero para pagar la nómina. Juan Ignacio, que estaba el hombre por aquí, el pobre de Juan Ignacio, ¿qué dinero hay para pagar la nómina? Que estaba yo el primer día sentado ahí y me dijo, en plan jocoso, porque la verdad es que luego siempre ha sido un tío proactivo que ha ayudado, pues tú verás que eres el alcalde. Y dije yo, pues es verdad, y estaba la nómina y la paga extra, ¿eh? Y estaban las cuentas embargadas, que no se podían embargar, las cuentas del ayuntamiento son inembargables. Ahora, si dicen de embargártela y tú no te opones porque están en otras cosas, pues claro, te la embargan y ahora desembarga eso. Tarda eso unos días y unos apaños, tuvimos que pedir un anticipo a cuenta de la Diputación, poder pagar, se debía esa nómina, una nómina que había, en fin, toda la ruina que en tantas ocasiones hemos hablado. Y que hoy podamos estar hablando de que la cuenta general que vamos a aprobar esta noche arroja unos datos totalmente diferentes, pero no totalmente diferentes de que se le haya dado la vuelta. Se le ha dado 14 vueltas a esto, porque es que se ha invertido la situación.
¿Está saneado el ayuntamiento? No, porque debe 6 millones de euros de deuda y tiene todavía muchas cosas por hacer. ¿Cuántas cosas? Muchísimas. Todas las que yo tengo en mente, todas las que los vecinos nos han pedido, todas las que ustedes puedan pensar y algunas más. ¿Por qué? Porque el proyecto de Marmolejo es un proyecto que siempre será inacabado. Siempre habrá cosas que arreglar, siempre habrá cosas que mejorar. Cuando has arreglado una cosa, hay otra que se ha roto. Cuando has cubierto una necesidad, hay otra necesidad que se crea. Cuando estás tú bien, la situación general está mal. Porque si a esto que nosotros estamos haciendo nos acompañara una buena situación a nivel general, pues todo también sería mucho mejor, ¿no? Es como hablábamos el otro día. No es lo mismo presentarse a unas elecciones en el contexto electoral, me refiero a mi partido, al PSOE, hoy, que cuando estaba Felipe González en todas sus pompas. Hombre, no es lo mismo, ¿a que no? Pues igual pasa. Nosotros estamos haciendo aquí un buen trabajo a nivel político, a nivel de pueblo, a nivel de ayuntamiento, pero si el contexto, y yo no digo que tenga la culpa ni Moreno Bonilla ni Pedro Sánchez, pero que la guerra de Rusia, la subida de los precios, la luz, etcétera, etcétera, pues eso también merma y le afecta al ayuntamiento. El ayuntamiento no lo podemos comparar con una casa de cualquier vecino o vecina, pero en realidad lo puedes comparar más con un pequeño autónomo del municipio, de esos que yo me siento tan orgulloso porque van todas las mañanas, llueva o truene, y suben la persiana, porque hemos dicho de asfaltar las 3 fases del polígono industrial, que ya está el proyecto en licitación y licitado y contratado, y resulta que es que el asfalto, la mezcla bituminosa esa o no sé qué, ha subido un yo no sé cuánto %. Teníamos ahí con la Diputación un acuerdo que se ha cumplido, el presidente dio su palabra y lo ha cumplido, de pagar al 50% eso. El que no ha cumplido su palabra en este caso soy yo, que vamos a pagar menos del 50%. Pero al final pagará la Diputación más y nosotros un poquito menos, pero nos hemos encontrado que había un precio mucho más grande, el doble. ¿Qué podíamos haber hecho con ese dinero? Lo que está claro que no íbamos a dejar el polígono sin asfaltar, o nos esperamos con el polígono sin asfaltar hasta que bajen los precios. Pero es que con la adaptación de la línea interior se estaban hablando de 650.000 euros y la licitación va a salir por 900.000 euros. Por lo tanto, nos afectan a nosotros también las circunstancias. Sí, en la obra. Las obras que tenemos en marcha son obras que estaban con unos precios, que se licitaron con unos precios y que luego los precios se han modificado. Lo que pasa es que tenemos un buen arquitecto, tenemos un buen director de obra, tenemos un muy buen concejal y estamos ahí trabajando. Y yo, que el asunto del dinero, pues aunque sea con la cuenta a la vieja, intento llevarlo bien y estamos todos los días detrás de eso. ¿Para qué? Para que no se disparen los costes. O sea que es complicado y es difícil. Y esto tiene mérito. Pero a la misma vez que digo que esto tiene mérito, y repetiré estos datos hasta la saciedad, porque esto es a lo que nos hemos dedicado aquí, digo que nos estamos equivocando, por lo tanto hay que pedir disculpas, que nos estamos equivocando y por lo tanto hay que detectar cuáles son esos errores y cuáles son las soluciones que tenemos que poner y que tenemos que apretar un poco más. ¿Estamos al 100%? Pues hay que llegar al 200%, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de gobierno, al 200%, porque hay todavía cosas por hacer. Cuando el motor se gripe, pues se cambia de coche y ya está, pero mientras el motor esté, el coche esté en la carrera, hay que dar el máximo y el 100% para que esto podamos venderlo como una buena gestión y nos podamos sentir orgullosos. Y luego reconocer lo que está mal, pero esto hay que reconocer que está bien. Por lo tanto, la cuenta general, yo creo que manifiesta de lejos que se ha hecho una muy, muy buena gestión económica del ayuntamiento. Yo dudo que sea mejorable, teniendo en cuenta las circunstancias y teniendo en cuenta factores determinantes. No se han subido los impuestos ni las tasas. No se ha generado más deuda, se ha minorado esa deuda. Hay más y mejores servicios, más y mejores infraestructuras. Y lo que he dicho antes, y termino, un presente mucho más halagüeño que el que tuvimos en su día, lo que hemos venido teniendo a lo largo de estos últimos años, y sobre todo un futuro muchísimo más esperanzador. Vamos a seguir en esa línea, porque estoy seguro que lo mejor está por venir, y no es una frase hecha. Lo mejor está por venir. ¿Alguna intervención con respecto a la cuenta general? ¿La aprobamos por unanimidad o la sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto del orden del día es una cuestión técnica e incluso he hecho referencia a mi anterior intervención. Es la delegación y avocación de competencia del Pleno en el alcalde. Eso quiere decir que si se va a hacer una intervención, se va a contratar un proyecto que supere el 10% de los recursos ordinarios del ayuntamiento, que esos son del capítulo 1 al 5 o 1 al 6, 1 al 5. Del 1 al 5 se tiene que someter a pleno la aprobación del proyecto,
la aprobación del pliego de condiciones, la apertura de plica, en fin, todo el procedimiento que lleva la contratación de una obra, al superar el 10% de los ingresos ordinarios, los tiene que hacer el Pleno. Evidentemente, la ley también prevé que para que eso no sea una cosa súper tediosa, pues que el Pleno pueda abocar, pueda delegar esa competencia en el alcalde. Se va a hacer una delegación de competencia de manera general. Desgraciadamente no son muchos los proyectos que superan ese 10%, que estaría en torno a los 5.800.000 euros, por lo tanto, todo aquello que supere los 580, 600.000 euros, debería de venir aquí al Pleno. En este caso nos referimos, o el motivo ha sido el proyecto que hablaba antes de la línea eléctrica, que son 900.000 euros. Ese proyecto lo ha hecho un técnico especialista, evidentemente, lo hemos revisado nosotros aquí, se ha mandado, porque así también lo marca la ley, y nosotros tenemos esa costumbre, de que lo revise también Diputación. Han hecho una serie de aportaciones, se han incorporado esas aportaciones, se ha vuelto a mandar el proyecto, en fin, está trabajándose para que se pueda aprobar. Si nosotros siguiéramos el procedimiento normal, tendríamos que traer el proyecto aquí y aprobarlo. Tendríamos que convocar otro pleno dentro de X días o X semanas, sacar el pliego de condiciones y aprobarlo. Convocar la mesa de contratación y con el resultado de la mesa de contratación convocar un pleno y aprobar el resultado de la mesa de contratación. Y así requerir documentación en caso de que hubiera, y una vez que la mesa lo requiriera, pasarlo por pleno. O sea, aquí se te va la ganancia en borrego, y de lo que se trata es de que esto esté hecho lo antes posible. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Aunque no sea el objeto exacto de este punto. Vamos a hacer esa vocación en el alcalde, que esto lo haga el alcalde, o lo haga el pleno, o lo haga la Junta de Gobierno. Las garantías legales son siempre las mismas, porque es todo telemático y todo está perfectamente regulado, ahí no hay ya nada que inventar, ni nada que pueda uno pensar, nada, está todo más que fiscalizado. Y luego, de cara a la posibilidad de que el resto de los grupos se puedan pronunciar al respecto, independientemente de que yo lo cuente aquí y donde haga falta, lo podamos comentar, es verdad que los acuerdos que yo tome con esta vocación, con esta delegación, tienen que dar cuenta en el Pleno. Si me equivoco, me corrige la Secretaría, así, ¿no? O sea, cada acuerdo que yo tome en el siguiente Pleno se tiene que dar cuenta, ¿vale? Con las resoluciones de alcaldía. Como esto será por resolución, a Pleno viene esto. Que queremos ver una resolución, la resolución número tal, donde se aprueba el proyecto. ¿Esto es porque ha sido alcalde? Pues aquí se explica. O aparte saben ustedes que más que de sobra las explicaciones, cuando ustedes quieran, se las puedo dar. Por lo tanto, ese es el objeto del punto, concretamente, y el motivo por el que hemos decidido es esos 900.000 euros, ese proyecto que se va a aprobar, que se va a sacar a licitación, que se está preparando el pliego entre el arquitecto y el técnico de Administración General, que por cierto está de vacaciones y está ahí, que va, que viene, y la secretaria, para aprobar ese pliego, sacarlo a licitación, y esos 900.000 euros, que yo espero que sea algo menos de 900.000 euros, porque al sacarlo a licitación las empresas bajan, hay baja ahí, no habrá muchas, pero habrá baja, pero el importe que sea, será en un pago plurianual. Primero, porque presupuestariamente a nosotros nos viene mejor, porque para eso tenemos para este año unos 500.000 euros, y si son 600, 700, 800, 900, el resto mejor pagarlo el año que viene, y después porque se va la obra a meter en el año que viene, en el primer trimestre del año que viene. No la de la línea grande, que ya está, los postes ya están poniendo cables, sino la adaptación de la línea anterior. ¿Quiere decir eso que no habrá luz hasta? No, luz hay ya, luz va a haber cuando terminen de poner los postes grandes, pero el 100% estará cuando esté la línea interior adaptada, los transformadores puestos y todas las cosas que necesita eso, ¿vale? Por lo tanto, son 900.000 euros, se hará con un plurianual y se sacará a licitación. Todo ese procedimiento, según la ley, hay que traerlo a pleno o hacerlo mediante pleno, pero para acortar los plazos se pretende que este pleno delegue y aboque en el alcalde esas competencias. ¿Alguna pregunta o alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es algo que viene siendo ya habitual también, la determinación de las fiestas locales para el ejercicio 2023. Evidentemente son, si no lo hubiéramos comunicado y lo hubiéramos comentado, lo que ya en su día hablamos los grupos políticos y hablamos con el asunto de San Julián y de la Virgen de la Paz, con la cofradía, hermandad. Es hermandad, ¿no? De los santos patronos, que confundo la cofradía de la hermandad. El 24 de enero y el 5 de septiembre, la Virgen de la Paz y San Julián, que los dos días caen en martes, para el ejercicio 2023. ¿De acuerdo?
pues se aprueba por unanimidad también. No hay asuntos urgentes y hay que dar cuenta de la resolución de rectificación de errores materiales y formales. Eso es una cuestión que explica la secretaria rápidamente, que es una cuestión de intendencia. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Y bueno, se han detectado una serie de errores materiales, pues donde dice a lo mejor 3 había que decir 2 y cosas de ese tipo. Se ha hecho una resolución para que tuviera eficacia lo antes posible y simplemente das cuenta del trámite para que tenga conocimiento el Pleno, que fue el órgano que aprobó ese documento, y ya está, no tiene más trascendencia. Pues muchas gracias, señora secretaria. El siguiente punto es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, que como todos los plenos están a su disposición. Y en cuanto a dar cuenta de las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno, yo voy a comentar ahora una cuestión sobre el plan de empleo, pero antes el señor Valdivia quería comentarnos, incidir en el tema de las cucarachas, si no me equivoco. Señor Valdivia, tiene usted la palabra. Bueno, pues simplemente aprovechar este pleno para informar sobre las plagas de cucarachas que tan molestas son y tantos avisos estamos teniendo. Tengo que informar que el Ayuntamiento tiene contratado, al menos desde que está este equipo de gobierno gobernando, también en los anteriores, distintos tratamientos para control de plagas. Entre ellos, pues tenemos no solo la desinsectación y derratización de los edificios públicos municipales, que se hacen 2 campañas en todos los edificios públicos, control de legionela, también en los edificios públicos, en aquellos termos de agua caliente que están en todos los edificios públicos, y se venía haciendo también una desinsectación y derratización de la red de alcantarillado, 2 tratamientos al año. Nosotros además añadimos, a raíz de que pusimos todas las fuentes ornamentales en marcha, pusimos también el control de legionela en todas las fuentes públicas, y que también se hacen 2 tratamientos durante el verano, simplemente el control y análisis de las aguas de las fuentes para que no generen la legionela. Y además pusimos también otro tratamiento de derratización que lo contratamos con la empresa Resurja. Actualmente se hacen 2 desinsectaciones y derratizaciones de la red de alcantarillado. Se hacen en verano, que es cuando, en primavera y en verano, que es cuando la empresa, de hecho desde todos los años nos han indicado otra cosa, que es cuando se hacen este tipo de tratamientos en las redes. En concreto, nosotros hace 2 años también hubo una plaga bastante fuerte de cucarachas en la red y tuvimos muchísimos avisos. Y cambiamos de empresa. También porque veníamos viendo ya con el paso de los años que las desinsectaciones y derratizaciones que hacíamos con esta empresa pues no surtían los efectos que debían de surtir, y bueno, pues consideramos estudiar otro tipo de tratamiento y estudiar otro tipo de empresas, incluso con un coste mayor, puesto que la incidencia y el tratamiento era más costoso. Entonces contratamos desde hace 2 años con una nueva empresa todo este tipo de tratamientos que he comentado. En concreto, actualmente se hace con la empresa ATISA, Ingeniería de Medio Ambiente. Y bueno, se vienen aplicando esos 2 tratamientos que consisten en una aplicación en todos los pozos de la red de saneamiento y en todos los invernales de un producto que se pulveriza en el interior del pozo y que tiene un efecto, tiene un microencapsulado para ir soltando el veneno en una forma progresiva a lo largo de los días, no solamente el día que lo aplican, sino que lo va soltando en los próximos días en el que se aplique el tratamiento. Esta empresa va levantando tapa por tapa todas las calles, se tiran en torno a 4 o 5 días y pulverizan todo el pozo y pulverizan también los invernales, y además marcan la tapa con un spray, con un punto
de color para saber por dónde van, y estamos en coordinación con el ayuntamiento por si hay algún aviso que inciden en alguna acometida, en algún sitio especial, en alguna calle donde tenga más aviso. Bueno, esto de las cucarachas, en concreto en Marmolejo no tenemos una plaga grave, esta empresa nos lo dice así porque trabajan en muchos pueblos de la provincia de Jaén y también de otras provincias, pero sí es cierto que en algunas zonas del pueblo, y no entiendo por qué, pero cada año es como que cambian las cucarachas de sitio. Hay años en los que en el barrio de Regiones pues tenemos muchos avisos. Este año en concreto tenemos también muchos avisos en la zona de la Vistilla, que otros años anteriores no tenían, salvo en algunas zonas puntuales. Otros años en Belén, en definitiva, pues han ido cambiando. Tenemos principalmente las cucarachas que tenemos son el tipo americana, tiene un nombre específico, esta cucaracha roja, que es incluso un poco más incidente, pero sí que es verdad que el nivel de plaga, digamos que es medio, y así lo califica la empresa, y con esas dos desinsectaciones, 2 campañas que hacemos al año, debería estar controlada. ¿Cuál es el problema? Cuando se aplica en la red este producto, esto tiene un efecto huida de la red. Las cucarachas salen afuera principalmente a morir en cuestión de 1 o 2 años. También surge el problema de que en Marmolejo había un método constructivo de casa antiguo en el que había la buena costumbre, y también mala por no dejarle un registro, de hacer cámaras de ventilación semienterradas, las cámaras típicas del sótano, que a lo mejor son 30 o 40 centímetros levantados del suelo, para mejorar la ventilación, la climatización de la casa. Estas cámaras, que algunas no tienen refugio, pues son el nido perfecto para la cría de cucarachas. Y es por lo que de la red de saneamiento, de la calle o lo que sea, en algunas casas y sobre todo en bloques de pisos antiguos, pues hay bastantes nidos en estas cámaras de aire. El ayuntamiento no puede entrar a desinsectar las casas particulares ni los bloques de piso. Lo más que podemos llegar es a la cometida de saneamiento en la calle, si la tiene, echarle el producto cuando nos avisa la gente por escrito, pero no podemos hacer desinsectaciones en las casas particulares. Hay gente que ya por su cuenta ha hecho desinsectaciones en su vivienda, algunas más grandes, otras más pequeñas, han contratado con las empresas que han querido y han hecho sus desinsectaciones y les ha funcionado. No tienen cucarachas actualmente en sus casas. Entonces nosotros, ante la demanda un poco mayor de este año de avisos por cucarachas, hemos mantenido una reunión, el alcalde y yo, con el responsable de la empresa, y para analizar la situación en la que nos encontrábamos. Y bueno, nos dijo que la campaña que se hizo a primeros de mayo tuvo buenos efectos, puesto que en julio vinieron a hacer la segunda campaña, hace 2 semanas aproximadamente, y se han encontrado menos cucarachas que en mayo. Sí que es verdad que sigue habiendo cucarachas. Entonces el ayuntamiento ha contratado una tercera campaña extra, una tercera desinsectación y derretización de toda la red, y además, como novedad, lo vamos a hacer, si venían 4 días al mes, se va a hacer durante todo el mes de agosto, un día cada semana, de tal forma que tengan presencia todas las semanas durante el mes de agosto, y así vamos recogiendo los avisos de la gente que puedan ir solventándose la semana siguiente. Aparte, hemos negociado con la empresa o facilitado con la empresa un canal de comunicación con la gente propietaria de las casas que tengan un especial problema en sus casas y quieran desinsectar de forma particular y privada su casa, pues sí, contratan con esa empresa, y nosotros les buscábamos un volumen de casa más o menos alto para desinsectar, pues que si le daban un precio más arreglado de desinsectación a estas personas. Y hemos negociado con ellos un precio de 30 euros más IVA en caso de que hubiera más de 10 casas,
y 40 euros más IVA en caso de que hubiera menos de 10 casas. Actualmente lleva eso aproximadamente una semana abierto para que la gente se apunte aquí en el ayuntamiento y ya creo que hemos colado de las 10 casas para hacer la primera desinsectación de casas particulares. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues con la gente se apunta aquí en el ayuntamiento, da sus datos, el domicilio y su número de teléfono y nosotros nos ponemos en contacto con la empresa para ver qué día vienen para hacer las desinsectaciones de las casas. Se organiza la empresa un circuito por estas casas y una vez que le hagan la desinsectación dentro de sus casas, es el particular el que le paga a la empresa, en su casa o por los medios que le facilite la empresa, el abono de la desinsectación, tal y como hemos hablado. 30 euros más IVA en caso de que haya más de 10 casas, que es el caso concreto. Y ya está, esperamos que con todas estas actuaciones, este año, pues se reduzca esa plaga de cucarachas, que reconocemos que para el que tiene el problema, pues demasiado molesto, incluso algunas veces pues complica el día a día y la vida de las personas pues que viven y se encuentran con esa problemática en sus casas. El ayuntamiento está intentando intensificar las campañas, como he dicho, estamos incidiendo sobre el método y además facilitado para que se desinsecten las casas particulares. Muy bien, señor Valdivia, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran? Pues como decía, voy a comentar yo también alguna cuestión con respecto al plan de empleo, porque es importante. Bueno, me está apuntando Pilar que es cofradía, que he tenido yo ahí un lazo y es cofradía de la Virgen de la Paz y de San Julián. Además, creo que ya me lo explico, es una vez que el cura que cofradía era lo de alegría y lo de festejo y hermandad era lo de... Y al final yo, en esas conversaciones de procesión, algo se me pega del hombre. Bueno, pues cofradía, así que lo hemos visto con ellos, como saben ustedes, lo vimos ya en su día y pactamos que el 5 y el 24 eran los días de fiestas locales y así. Bueno, broma aparte. Decía Antonio Machado que la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. O sea que la verdad es lo que es y siempre será la verdad aunque haya alguien que piense de manera distinta al que la está contando. ¿Por qué digo esto? Voy a explicar el tema del plan de empleo y determinadas cuestiones pues que también a lo largo del tiempo pues siempre están un poco ahí en tela de juicio. Hacía referencia yo antes en mi intervención cuando hablamos de los aspectos económicos. Yo decía, ¿qué podíamos haber hecho con el dinero? Con ese dinero que hemos pagado en deudas, con ese dinero que hemos pagado en intereses, con ese dinero que hemos pagado en devolver parcelas, o en hacer la línea del polígono, etcétera, etcétera, bueno, esas tantas cosas. Se podían haber hecho muchísimas cosas más. Seguramente que yo hubiera hecho una y otra persona hubiera hecho otra, porque gobernar siempre, por mucho dinero. Está bien, estaba bien. Porque gobernar decía que por mucho dinero que haya es priorizar, porque nunca jamás va a tener el dinero suficiente como para atender todas las necesidades o tener toda la infraestructura o cubrir todo aquello que tus vecinos se merecen, porque en este caso los nuestros se lo merecen todo. Pues hay proyectos que siempre están ahí, rondando en la cabeza. Esta mañana hablábamos precisamente la secretaria y yo del tema de la dehesilla, que todavía está por ahí, ganamos el juicio, hay un recurso, está el tema de la dehesilla por ahí latente, está el tema de la residencia, cada vez que entro al pueblo o salgo del pueblo, ¿y qué hacemos con la residencia? Aquella que está ya medio construida. ¿Qué se hace con esa residencia? ¿Invertimos dinero para medio terminarla o el dinero que hace falta para medio terminarla lo empleamos en arreglar una calle? ¿Terminarla entera podemos? No, cuesta mucho dinero. Y si la terminamos entera, ¿qué hacemos con una residencia terminada entera? Porque es una residencia, eso no se puede dedicar a otra cosa, porque si no hay que devolver 700 y pico mil euros de subvención. Le da uno vuelta. La unidad de estancia diurna que se quedó terminaica, preparada y pagada, que esa sí es verdad que se podía haber abierto de manera inmediata en el 2011, después por los cambios de normativa y sobre todo por los cambios de las circunstancias. ¿Qué hacemos con la unidad de estancia diurna? Está impecable por dentro, por fuera ahora le vamos a hacer unas pinturas y unos apaños porque aquello se está deteriorando un poco. No hay quien quiera llevar la unidad de estancia diurna. ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado, porque el concepto ha cambiado, porque antes
había una forma de vida, ahora hay otra diferente. Antes había menos ayuda, menos ley de dependencia y menos ayuda en las casas, por lo tanto, si se iba el hombre y la mujer a trabajar, la mujer y el hombre, el abuelo, igual que los niños, tenía que estar en algún sitio, y entonces en este caso entonces tenían que llevarlo a eso que denominábamos guardería de abuelos. Había muchos más abuelos. Pues también le da una vuelta. ¿Y qué hacemos con la unidad de distancia de una? No le vamos a cambiar el uso, vamos a ver si alguna empresa, y hemos intentado que haya empresas que lo lleven, nos hemos puesto en contacto con muchas empresas y no se puede abrir, pero es que igual que eso, y la galería del balneario, que todavía hay gente que me pregunta por la galería del balneario, pues no se puede hacer la galería del balneario, a mí me encantaría, y a Rafa lo volvería loco poder hacer allí una galería, pero no se puede hacer, porque está terminantemente prohibido construir cosas allí en la Vega del Río. Estaba construida en su día, hecha estaba, ya no la iban a quitar. Pero como la quitamos, o la quitaron, pues ahora ya no puede. Con permisos, papeles, pedidos, nosotros y la anterior corporación. ¿Qué hacemos con la galería del balneario? Pues hemos sembrado allí los árboles, para que no nos llame la atención, intentando que crezcan y que al final se crucen y queden sombras, porque no se puede hacer ni una autoportante, ni una que se quite, ni una que se ponga, porque no se pueden poner elementos en el río, porque eso, he dicho la Vega del Río, no es la Vega del Río, es que eso es el río, eso es el cauce del río. Por lo tanto, hay determinadas cuestiones que siguen estando ahí, colectores. ¿Qué hacemos? Pues habrá que arreglar el problema que había, que fue una inversión, yo creo que en democracia la más grande que se ha hecho en temas de saneamiento, con la calle Calvario, Gamonal y la calle Jesús, que solucionó el problema de varios barrios. Y otros 120.000 euros otros 120.000 euros que hemos pedido para la reunión de vertidos allá abajo en la estación de autobuses, porque hay un problema también de saneamiento y de colectores. Y la semana que viene que vamos a empezar a seguir arreglando la tubería de agua potable que revienta allí cada vez porque hay cada vez más presión, afortunadamente en el municipio, aquellas zonas las más bajas revienta la tubería, aquella tubería en su día la pusieron de mala calidad, pues ahora la tenemos que cambiar. O sea, y la estación de autobuses, que ya no es estación de autobuses, que vamos incluso a demoler esa antigua estación de autobuses, porque ya no va a pasar por allí la carretera que iban a hacer, porque ya tenemos una estación de autobuses, porque tenemos un servicio de taxi suficiente, y vamos a demolerla, urbanísticamente se van a hacer unos solares, son cuestiones que hay que ir priorizando. Las hemos ido viendo, ahora en cuanto pase el verano vamos a ir desarmándola poco a poco, quitando los elementos que podamos quitar, y el resto, pues, cuando haya dinero se demolirá. Quiero decir con esto, que hay cuestiones por ahí que llevan un montón de tiempo dando tumbos para arriba y para abajo y que hay que darle una solución. Pero cuando te pones a darle la solución está el elemento de la prioridad. Y entonces, en un momento determinado, nosotros hemos priorizado determinadas cosas. ¿Eso quiere decir que eso se deje así, que no se vaya a hacer? Evidentemente no. Si nosotros lo que hemos hecho aquí es, como me decía ese hombre, sacar escombros. Si nosotros lo que hemos hecho aquí es arreglar cosas. Si nosotros lo que hemos hecho aquí es sanear cosas. Si nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido curar males endémicos que tenía este ayuntamiento, lo que no queremos es volver hacia atrás, porque queramos hacer ese alarde de todo. No. Lo que queremos es que si nos hemos recuperado, ahora, esto es como la dieta. A mí me pasa mucho, yo pierdo kilos y los vuelvo a coger de momento. Pues vamos a intentar que estemos perdiendo kilos, quedarnos bien y, pues yo no sé, con la dieta saludable, con todo eso que te dicen los médicos y que lees por ahí, pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer, en serio, para que no demos ni un paso atrás en el aspecto económico del ayuntamiento. Por lo tanto, nadie puede utilizar, lo digo quien esté equivocado, lo digo quien piense que es así y en realidad sea asado. A ese tipo de personas siempre la explicación les va a servir. Porque la explicación con papeles y con documentos, a quien está equivocado o a quien tiene una creencia errónea, lo puedes convencer. Pero aquel que piensa diferente y que quiere que la verdad no sea verdad, nunca jamás lo vamos a convencer, porque simplemente tiene aquí una venda puesta. Porque no son los intereses generales, sino los intereses particulares los que lo mueven. ¿Y por qué digo esto? Porque eso se puede usar en cualquier cuestión de estas que yo he dicho aquí, o en el tema del empleo en el municipio. Plan de empleo que vamos a desarrollar, que ha dado la Junta de Andalucía. Plan de empleo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan que lo ha llamado Joven Ahora. ¿Cuánto dinero da la Junta de Andalucía para ese plan? 108.000 euros. ¿Qué condiciones establece la propia Junta de Andalucía para ese plan?
se tienen que hacer contratos del grupo 10 hacia arriba. Del grupo 4 para abajo, perdón, del grupo 4 hacia arriba, hasta el grupo 10. Del grupo 4 para abajo no se pueden hacer contratos. Se tienen que hacer contratos de 6 meses. Y se tienen que hacer contratos de 19 a 29 años. Con la selección que haga el SAE. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? ¿O qué puede hacer el ayuntamiento? Pedir un proyecto, pedir un perfil determinado de esas personas que tienen que trabajar. Nosotros hemos pedido, teniendo en cuenta del grupo 4 al grupo 10, hemos pedido 10 peones, y teniendo en cuenta el dinero, evidentemente, 10 peones en general y 2 administrativos, auxiliares administrativos. 2 personas para reforzar la oficina y 10 personas para reforzar la calle y un montón de servicios. Dicho esto, gracias, Junta de Andalucía, por darnos 108.000 euros, con una serie de condiciones. 1 euro, 1 céntimo que venga a este ayuntamiento para generar empleo, hay que pelearlo, cogerlo, administrarlo y dar las gracias a la administración que lo ponga encima de la mesa. Por lo tanto, le tengo que dar las gracias a la Junta de Andalucía. Ahora bien, ¿es suficiente? No. Porque ahora me pregunto yo, ¿quién selecciona a esas personas? El SAE, con los criterios que aplica el SAE. Viene la oferta, cuando nosotros decimos, señores del SAE, que no ha aprobado la Junta de Andalucía, un plan con 108.000 euros, donde podemos contratar personas del grupo 4 al 10, que son ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares administrativos, oficiales de primera, oficiales de tercera, de segunda y peones. Que tienen que ser jóvenes de 19 a 29 años y que le tenemos que pedir a usted, SAE, la oferta. Queremos que aquellos que pedimos, 10 peones y 2 administrativos, nos los mande. Y te manda el SAE el siguiente papel. Te manda el papel que dice, se remite la relación de candidatos o candidatas, tenía que poner aquí, de candidaturas, perdón, cuyo perfil profesional se ajusta a la solicitud. Yo he tachado aquí los datos, aunque no se va a ver en la tele, pero lo he tachado, y te pone número de orden, y te lo da ordenado. 1 con el nombre, 2 con el nombre, 3 con el nombre, y te dice, el número de orden que acompaña a las candidaturas es el idóneo y son las disponibles enviadas, correspondiendo a los criterios de ordenación de las candidaturas aplicables en función del tipo de oferta. ¿Qué criterios puede aplicar el ayuntamiento a la candidatura? Selección para aplicar la candidatura. Que no acepta las condiciones del puesto de la persona, que no cumple los requisitos, eso quiere decir que, por ejemplo, si dice que tiene la garantía juvenil, luego comprueban que no la tienen, o dice que o que no corresponde con el perfil por otros motivos, yo sé, porque no sé qué motivos podrán ser que no comprueben con el perfil, o que en ese momento, cuando lo llamen, esté ocupado. A nosotros nos mandan esta lista y a ellos lo avisan para que vengan aquí. Si nosotros hemos pedido 10 peones, mandarán 20 personas. Y el primero será el primero. Y el segundo será el segundo, el tercero será el tercero. Y si falla alguno, el 11º tendrá oportunidades. ¿Puede hacer el ayuntamiento algo más? No. Por lo tanto, es el SAE el que aplica los criterios y el que manda la lista y advierte que no podemos cambiar el orden. Y si lo cambiamos, tiene que ser justificando alguno de estos motivos. ¿Por qué no se hacen contratos de un mes y en vez de entrar 12 entran 100 lo que sea, o 60 y lo que sea, 6 por 2 se ponen 70 y tanto? Porque dice la Junta que son 6 meses. ¿Por qué no pueden trabajar titulados universitarios o gente que tenga esa titulación? Porque ha dicho la Junta que del grupo 4 al 10. ¿Pueden trabajar los titulados universitarios? Sí, si se meten como peón. Se pueden. Yo soy titulado universitario y llego y digo, mire usted, yo puedo trabajar como técnico de administración general y a la misma vez, póngame usted ahí, que de peón, que no hace falta cualificación ni titulación, también puede salir. Pero su estudio, su trabajo, no lo puede desarrollar. ¿Por qué hay gente que repite o por qué entran personas de la misma familia, de la misma unidad familiar? Porque son los criterios que aplica el SAE. Cuando nosotros tuvimos algo de margen, pusimos, y se dio el caso, y lo tuvimos que explicar, de que vino 2 hermanas, recuerdo yo, no. ¿Por qué? Porque, mira, hemos puesto que no pueda ser las 2 de la misma casa. Si estuviera cada una en un sitio, pues mira, si yo estoy en un sitio y mi hermana está en otro, no tiene nada que ver, pero si estamos en la misma unidad familiar, no. Y incluso si se repetía,
En la medida de lo posible, con el poco margen que había, se intentaba que no se repitiera. Si repiten, como no hay ningún criterio que diga que no pueden repetir, repiten. Si son de la misma casa, como no hay ningún criterio que digan que no pueden ser de la misma unidad familiar, tienen que ser. Yo encantado de que ahora mismo, ¿cuántos son? 19 los que tenemos. No, 19 los que hay en el plan que se está ejecutando, y en este plan van a ser 12. Encantado, sean los que sean, de la casa que sean, si repite, yo encantado, de verdad. Si yo lo que quiero es que la gente trabaje, que no haya agravios comparativos y que hacerlo lo mejor posible. En realidad está aliviado, porque cuantos menos criterios tengamos nosotros que aplicar, menos problemas tenemos nosotros. Pero en realidad me gustaría poder un poco, como siempre digo, pues que en vez de que el dinero se lo den de arriba para abajo, pues que lo den de abajo para arriba, que nosotros estamos en el corte con la gente y sabemos cuáles son las necesidades. Pues en este caso, prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa con los de más de 29 años? Pues que en este plan no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque ha dicho la Junta que de 19 a 29, 18 a 29, ambos inclusive. Los de 30, pues no pueden, los más de 29, no pueden entrar con esto. Es que es así. La Junta de Andalucía ha sacado un plan de 108.000 euros. La Junta de Andalucía ha dicho que se puede contratar a 12 personas, porque puedes echar las cuentas de la manera que quieras. Para más de 12 no te da. Te podrá dar para 2 y medio, pero para más de 12 no te da. Del grupo 4 al grupo 10, de entre 18 y 29 años, y que la selección la hace el SAI. Usted, ayuntamiento, puede decir qué tipo de gente quiere. Y ahora tú te vas al grupo y dices, pues o me manda todo administrativo, o me manda subalternos, o me manda auxiliares, o me manda... Pero no me puedes mandar jefe administrativo, ni ingenieros técnicos, ni peritos, ni... Te tienes que... Nosotros que hemos dicho, 10 peones en general, que es donde está la gente apuntada, hay más gente y tiene más posibilidades, y es lo que más juego nos da a nosotros, porque la verdad es que luego la gente, la mayoría, se porta y cumple y hacen un trabajo excepcional, la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad, y luego pues por reforzar la oficina, porque hay gente que se va de vacaciones, porque también conozcan su administración, etcétera, etcétera. Es que no hay más. Yo, quien quiera una explicación, se la doy igual que se la estoy dando a este pleno, pues con los documentos y con los papeles, con los que tenemos, que no son los que yo me invento. ¿Que hay que darle las gracias a la Junta de Andalucía? Por supuesto. ¿Pero que es insuficiente? También. ¿Que antes era suficiente? Tampoco. El año pasado hubo un poquito más de dinero, tampoco era suficiente. El año anterior hubo un poquito más de dinero, tampoco era suficiente. El año anterior, que ya era del PSOE, hubo un poquito más de dinero, pero tampoco era suficiente. ¿Por qué? Ya sea un poquillo de memoria. 250.000 euros, ese fue el último plan que puso en marcha el PSOE. Lo digo porque no quiero que esto tenga un sesgo político. 250.000 euros nos dio la oportunidad de contratar a 31 personas. Eso era insuficiente. Era insuficiente y también te obligaba a un número determinado de meses. Lo único bueno que tuvo que sí permitía, sí mandó dinero para 18 a 29, para 30 a 55 y para más de 55. Pero aún siendo 249.000 euros, que es más del doble de lo que tenemos este año, era insuficiente. Pero había que dar la gracia aquí y hay que darla en este momento y hay que darla ahora. 108 que aporta la Junta, Diputación va a sacar ahora a final de año otro plan de empleo que se aprobará mañana en el Pleno, ya se dio cuenta el otro día en el Consejo de Alcaldes, ya explicará los detalles, que venga bien. Es que es lo que hay. Con respecto a los planes de empleo, ¿qué hace este ayuntamiento? Pues aprovechar todo lo que viene, sea poco, sea mucho, venga tarde, aunque haya que adelantar el dinero, aunque haya que ponerle dinero, porque muchas veces hay que poner dinero, porque en la resolución en la que conceden la subvención pone: el incentivo, en este caso la subvención, consiste en una cuantía de 8.880 euros por cada contrato de 6 meses de duración a jornada completa en un grupo de cotización de 4 al 10. Pero es que el salario mínimo, una vez que tú calculas eso y quitas los gastos de seguridad social, etcétera, etcétera, no llega al salario mínimo y lo tiene que poner el ayuntamiento. Este fondo viene 20% de la Junta de Andalucía, 80% de Europa. Y la Junta de Andalucía lo desarrolla, lo pone en disposición de los ayuntamientos y los ayuntamientos siempre tienen que poner un poquillo. Colaboración entre administraciones para la generación de empleo. Pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay? Y nosotros lo hemos aprovechado todo, absolutamente todo, los planes de empleo que han venido, todo lo que ha puesto en marcha la Junta, todo lo que ha puesto en marcha la Diputación, todo, absolutamente todo, lo hemos nosotros intentado aprovechar. En este caso, este plan es para lo que es. Y la gente sale según dice el SAE, pero en este, en el anterior, y en el otro, y en el de la moto, como siempre. Y lo he podido explicar siempre, con papeles y con razonamiento. Pero, ¿qué hace el ayuntamiento para la generación de empleo?
no nos paramos solamente en esto. No solamente nos limitamos a que vengan planes de empleo, que estamos siempre con la boca abierta para que la Diputación saque, que llevaba ya tiempo sin sacar, para que la Junta de Andalucía saque y amplíe, para que vuelva, que es que así se hacía en diciembre, que venía muy bien y que nos ayudaba a nosotros con los servicios básicos y a la gente que se quedaba sin aceituna. No solamente nos hemos limitado a eso. Mirad, nosotros hemos hecho en estos últimos 3 años 1.200 y pico contratos. Se han firmado por parte de este ayuntamiento, teniendo en cuenta el PER, los planes de empleo estos, los monitores deportivos, los monitores de natación, la escuela de verano, la guardería temporera, las sustituciones de guardería. Esos son empleos directos que ha generado el ayuntamiento, bien por planes de empleo o bien por subvenciones directas como la del PER, que en realidad es otro plan de empleo, lo que pasa es que lleva aparejado también materiales, y luego con las bolsas que saca el ayuntamiento, que son ya una cuestión de costumbre, que esas bolsas se abren periódicamente para que quien está dentro de la bolsa pueda actualizar el currículum, o haya gente que se pueda incorporar a esas bolsas. Incluso los socorristas, se coge una empresa y sin problema. Incluso los socorristas se coge una empresa para que le hagan las pruebas físicas, lo puntúen para que nosotros no tengamos nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque es delicado que se te presenten 30 socorristas y podamos contratar 9 u 8, porque los turnamos todos los que podemos. Claro, el que entra quiere echar todo el verano, pero nosotros queremos que eche un mes para que pueda entrar otro. Pero es que con los monitores de natación pasa igual, con los monitores deportivos igual, que son contratillos muy pequeños, de poca hora. Pero bueno, hay gente joven que está trabajando ahí, normalmente siempre faltan monitores, porque por suerte la gente pues termina de estudiar encuentra trabajo de lo que ha estudiado y se va. Pero lo que quiero decir con esto, habiendo dejado claro el plan de empleo, es que unos 1.200 y pico contratos en 3 años no está mal. Pero es que eso no es suficiente. Y eso tampoco es el objetivo de este ayuntamiento. Entre otras cosas porque este ayuntamiento no tiene competencias, ni este ni ninguno, en la creación de empleo. La reforma laboral ha acarreado una serie de dificultades, de inconvenientes a los ayuntamientos importantes. Usted lo sabe, que ha estudiado Derecho, y nosotros lo hemos visto aquí con la secretaria, la Diputación ha hecho reuniones, la Junta ha hecho reuniones, porque a ver de qué manera se encaja eso, sobre todo cuando pone más que nunca en evidencia que los ayuntamientos no tienen competencia en la generación de empleo. Los ayuntamientos al final son el sumidero de las competencias. Lo que no hacen las otras administraciones lo hace el ayuntamiento, porque tiene al vecino en la puerta y le tienes que dar respuesta. Sea eso, sea cualquier cosa. Sea el empleo, sea cualquier cosa. Pero cuando la ley advierte y requete advierte que no se puede, que cuidado, que no se puede, que cuidado, que al final llega uno y por crearse un bien se la carga. Que no es precisamente eso lo que me impide a mí hacer más cosas. El miedo ese a. Que no sé si sea porque me he visto tantas veces en el juzgado que le he perdido hasta el respeto, toco madera. Pero que es verdad que la ley viene a decir, oye, que esto no es competencia municipal, que los contratos que puede hacer el ayuntamiento son de esta y de esta manera. Y de hecho nosotros nos hemos anticipado porque hemos regularizado la situación laboral de los trabajadores de este ayuntamiento con un trabajo bestial que se está haciendo por parte de muchos trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. No quiero nombrar a nadie en especial, para que todo se quede tal y como marca la ley, como marca la reforma, para que no haya agravios comparativos nunca más, ni dentro ni fuera, ni con los que hay ni con los que vengan, para que cualquiera que entre a este ayuntamiento sepa cuál es el procedimiento que es el que marca la ley, igualdad, mérito y capacidad, para que no haya ningún subterfugio que haga que haya gente contratada de una manera o de otra, o que esté en precario, y que al final suponga un problema para el trabajador, para la trabajadora y para la propia administración. Y estamos haciendo la RPT, que es donde se recogen todos los derechos y todas las condiciones en ese sentido de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, otro punto a favor en torno al tema del empleo. Pero es que también hay algo que es importante, antes de llegar donde quiero terminar. Nosotros, en estos 7 meses que llevamos de año, hemos sacado en torno a 400.000 euros de contratos menores, legales. Contratos menores legales, pues legales no sacamos ninguno, es una obviedad. Herreros, electricistas, mecánicos, pintores, albañiles, con pequeños contratos, Los albañiles, pues uno hace una obra, otro hace otra obra, no sé qué, pequeñas obras.
Los electricistas, uno está, que es el que nos cambia la bombilla y que no instala no sé qué, el otro el que nos pone los aires, el otro el que mantiene las máquinas esas grandes que hay que no sé cuánto, el otro el que no hace las instalaciones nuevas, prácticamente todos los electricistas, prácticamente todos los albañiles, prácticamente todos los pintores que quieren trabajar con el ayuntamiento trabajan. Generará eso empleo y riqueza, son 400.000 euros, ¿eh? Esto no es la primera vez que lo hacemos, ya cuando salimos, lo veníamos haciendo a lo largo de toda la legislatura. Dar trabajo a las empresas del pueblo, siempre que la ley nos permite, porque cuando son contratos grandes hay que sacarlo a licitación. Pero lo veníamos haciendo y lo intensificamos a partir de la pandemia. Cuando salimos de la pandemia, acuérdense que hicimos unas modificaciones presupuestarias para poder generar contratos menores y poder darle trabajo a la gente del pueblo que estaba ahí a ver cómo despegaba. Pues yo veo a las empresas que tienen gente, entre comillas, gracias a que el ayuntamiento le da trabajo, pues si el ayuntamiento deja de darle trabajo, no vayamos a echar a la empresa, pero si en vez de tener 10, tiene 5, pues 5 que están fuera. De albañiles, de pintores, del electricista, el que se autoemplea, el que tiene 2 contratados, el que tiene 1, el de la fuente, el de más para allá, el del mantenimiento, el de la jardinería. Intentamos que todo el mundo tenga esa posibilidad y por lo tanto se genera también mucho empleo, sobre todo teniendo en cuenta que como el ayuntamiento paga bien, ya no es un problema el trabajar en el ayuntamiento y además el ayuntamiento puede exigir calidad y puede exigir precio. Pero si también nos vamos a las obras mayores también se genera empleo, aunque en algunas ocasiones son empresas de fuera. Aparte de todas las obras que hemos tenido que licitar, porque son obras que superan los márgenes que limita la ley, que marca la ley, que en el caso de la obra son 40 más IVA, 40.000 euros más IVA, pues por ejemplo, en la calle y la iglesia. La calle y la iglesia se la ha quedado una empresa de fuera, esos son unos 120.000 euros, pero ha subcontratado albañiles del pueblo. Ha pedido varios presupuestos y se ha quedado con albañiles del pueblo. Además, el de la máquina del pueblo que lo tiene esta empresa contratada, etcétera, etcétera. La calle San Julián es una empresa de fuera, pero ha tenido fontaneros trabajando del pueblo. La calle Hortilara es una empresa del pueblo la que está trabajando ahí. En la calle Hospital es una empresa de fuera, pero ha tenido 1 o 2, al principio tuvo gente del pueblo trabajando ahí. Cuando saquemos la licitación de la calle Isaac Peral, pues de las mismas, la línea interior del polígono cuando se le quede esa empresa, en fin, etcétera, 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 etcétera. Pero es que además ya no solamente es que puedan contratar a gente, sino que los materiales, muchos materiales los compran aquí, otros ya los traen, por ejemplo los adoquines, aquí no hay fábrica de adoquines, por lo tanto los compran a fábrica para el tema de los precios, pero muchos cementos y tal los compran aquí, máquinas, usan maquinaria del pueblo, y luego los que están trabajando, los que vinieron a trabajar en el camino del cementerio que estuvieron asfaltando, los que han estado trabajando en el camino de la Centenera que está a punto de terminarse, los que asfaltaron el barrio del Huevo, la gente de la calle Iglesia, la gente de la calle San Julián, la gente de la calle Hortilara, la gente que está trabajando en la calle Hospital, los que van a trabajar en el campo de césped, que se va a empezar ya en unos días, los de la línea interior del polígono, los de la línea grande del polígono, todo eso comen en el Rincón de Mario, comen en las Riberas, comen en el Gran Bar, suben a no sé dónde, van a la Vegeta, no sé qué, compran el tabaco, se paran por la tarde, echan una cerveza, genera riqueza y genera movimiento. Cuando contratemos las calles Antonio Alcalá y la calle San Antonio podrán quedárselo de empresas de fuera o empresas de dentro y volverá a girar esa rueda económica. Pero es que además los pequeños y medianos comercios, las pequeñas y medianas empresas, pues de alguna manera nosotros también fomentamos que se genere empleo y se genere riqueza. Riqueza que puedan ganar algo más y empleo que aunque sea su empleo lo puedan mantener, ese autoempleo. Y mejor pues si hay alguna tienda o algún bar que tiene gente contratada, camareros, dependientes. ¿Cómo? Pues con actividades que se hacen a lo largo de todo el año. Ahora hay un ejemplo del libro este que hemos echado caso por casa, de las actividades que se han montado para todo el verano. Pero es que si nos paramos a pensar hay actividades todo el año. Hay un montón de presentaciones que hacemos, de triatlones, duatlones, carnavales, el Día de la Independencia con la Feria Chica, con cosas con los hosteleros que hace Pilar, la fiesta de la cerveza, para Halloween hacemos también cosas, un montón de pruebas deportivas, un montón de cosas culturales, para llenar de contenido el pueblo, para que la gente disfrute, para que la gente lo pase bien, para que nos visite gente de fuera y para que los de fuera y los de dentro consuman en los bares, se compren una chaqueta para salir, a ver no sé qué, vaya, ¿vale? Y además, con el tema de la moneda local, que yo creo que ha sido un acierto, también nos estamos dando cuenta que eso está repercutiendo cada vez más. La moneda local, todos los premios que se dan en los carnavales, en los concursos de pintura, en pruebas deportivas, ahora en la feria, la ayuda a la natalidad, que son de hasta 600 euros también, se da con moneda local. Un billete
Ya sabe todo el mundo que se tiene que gastar aquí en el pueblo, yo diría que prácticamente cualquier comercio o cualquier empresa del pueblo. Puedes cambiar el aceite del coche, comerte un helado en la Nani, comer en el Borrego o comprarte ropa en lo de la tienda de Aurora. Y todas esas variedades las puedes, o comprar comida en el Maimá. Vale, pues eso en el ejercicio 2021 echó a la calle 40.000 euros, prácticamente redondo. Eso es mucho dinero que el ayuntamiento le da a los vecinos para que se gasten en los comercios locales. Y se gastan, porque hay comercios que han cogido 90 euros, comercios que han cogido 800, comercios que han cogido 1.400, comercios que han cogido 1.080, comercios que han cogido 5.000, que son los de la comida, comercios de 1.000, de 210, de 1.030, de 50, de 40, de 2.000, hasta 40.000. Pero es que este año, cuando terminemos, pues seguramente que sean en torno a 50.000 los euros que hayamos podido trasladar a la gente con este sistema. Yo creo que también es una apuesta importante por la generación de empleo y de riqueza. Los contratos directos, los contratos que hacemos con empresas que pueden contratar a gente del pueblo, los contratos que hacemos con las empresas pequeñas, contratos menores, que son todas de la localidad, evidentemente todos los suministros que puede el ayuntamiento comprar y consumir del municipio los compramos aquí en el pueblo, y además el polígono industrial. Es que el polígono industrial parece que es algo que el alcalde es cansino y le gusta hablar de eso, pero es que el polígono industrial, permítame que lo diga, yo creo que es la tabla de salvación del pueblo, como lo fue en su día. Aquí siempre ha estado la agricultura, un poquito de turismo, un poquito de todo, pero cuando el polígono industrial ese estaba a tope, que había que poner semáforos ahí para que la gente pudiera subir a la hora de comer, porque si no era imposible salir, eso significaba que 500 o 600 personas ahí estaban comiendo de ese polígono industrial, aparte de los que hubiera fuera, los albañiles, etcétera, etcétera. Pero si ahora conseguimos revitalizar ese polígono, que se van a faltar las 3 calles, que tienen sus luces LED cambiadas, que está la sede de Protección Civil allí con las cámaras de seguridad por el tema de la seguridad, de tabla de seguridad, que se conecta mediante la rotonda con el otro polígono, que ya va a tener luz, que son 3 millones de euros. Esa es la verdadera apuesta por la generación de empleo y riqueza. Esa es la verdadera apuesta porque haya empleo en Marmolejo. No que saque yo aquí una cosa de 15 días o que un contrato de estos de 6 meses que la Junta de Andalucía te dice cómo y de qué manera, sino el que venga Luis Piña, después de meses de hablar y de tal, compre 30.000 metros y se comprometa a desarrollar un proyecto durante X años que al finalizar generará pues cientos de puestos de trabajo, con las sinergias que eso genera. Porque después de Luis Piña vendrá otro, porque Luis Piña le tendrá que cambiar la rueda a los camiones, tendrá que echar gasolina allí, el que viene de Andújar a trabajar aquí, que tendrán que venir de Andújar a trabajar aquí, igual que nosotros pues vamos a Andújar, a ver si que ahora vamos a cerrar el polígono y van a tener que enseñar el empadronamiento para poder trabajar en el polígono. Esto es una cosa global, pues a lo mejor ese que viene de Andújar compra tabaco aquí, o toma una cerveza, o toma una Coca-Cola, o come, o se queda a vivir aquí, o cuando se jubile uno entra otro, y ese ya es del pueblo. O necesitan carretilleros, nosotros estamos dando cursos de eso, y después de eso pues vendrá otra empresa auxiliar, y vendrá otra empresa que también se pega ahí a la distribución, porque son 30.000 metros. Esos son 30.000 metros. Y esa empresa, la otra que está a punto de venirse, las que se han instalado ya, que también hay que darle las gracias, a la gasolinera, al de los palés, al de los camiones, al de la almazara, al de la electricidad, al otro, todos los que hay allí, no quiero nombrar porque cada uno, al de la paja, cada uno con su historia, cada uno con su negocio, cada uno con su riqueza, cada uno con su esfuerzo, están ahí, porque han confiado en el polígono y hay que darle las gracias. Pero esos están ahí porque estaba el polígono con luz, porque estaba el precio asequible, porque la presión fiscal es baja, porque se les ha atendido bien, porque se ha generado lo que decía antes, el caldo de cultivo necesario para que se pueda generar empleo y riqueza en el polígono industrial, que hay 250.000 metros en un lado y otro porretón en otro. O sea, tenemos ahí un complejo al lado de la autovía que si nosotros mismos no ponemos en valor, lo estamos poniendo en valor, físicamente, pero moralmente también. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos ahí, de lo que está vacío y de lo que está ocupado, del suelo que hay vacío y que puede generar el día de mañana un puesto de trabajo, 2, 100, y de los que están allí luchando y peleando porque han montado una empresa o porque todavía están peleando y no se resignan a tener que cerrar la que tienen ya montada. Porque tenemos un parque empresarial, un centro logístico, un polígono, como lo queréis llamar, al lado de la autovía en perfectas condiciones, limpio en condiciones, ahora va a estar asfaltado, bien comunicado uno con otro.
las mejores de las condiciones, las mejores de las circunstancias para crear empleo y riqueza en el polígono. Y estoy seguro que con el tiempo vamos a ver cómo esa va a ser la tabla de salvación. Esa cooperación entre lo público y lo privado para la generación de empleo y riqueza. Esto no es Cuba, que allí son todos funcionarios, allí la empresa privada hay dos. Esto no es eso. Aquí tiene el sector privado que encontrar unas condiciones óptimas por parte de la administración pública para generar empleo y riqueza. Empleo de calidad, empleo sostenible, empleo duradero, por eso está la reforma laboral, por eso están las leyes, por eso están las condiciones. Por eso también están las cuestiones que pone el ayuntamiento, los pliegos de condiciones, ¿verdad, secretaria? Cuando se compra terreno, con la creación de empleo, con la inversión, etcétera, etcétera, y siempre con el derecho de tanteo y retracto de hasta 10 años que se reserva el ayuntamiento por si no se cumplieran las condiciones. Porque eso es el dinero y el futuro de los vecinos y vecinas de este pueblo. Pero es que con el tema del turismo, el tema del balneario, que hay que seguir haciendo cosas poquito a poco, conseguir subvenciones, con el tema del museo, con el tema de las trincheras, en fin, con todo eso, pues también algo generará, también con el tema de la agricultura, pues intentar facilitar. Ahora estamos creando un punto de carga para las cubas por arriba, porque eso ya es el tema de los fitosanitarios complicado, cargar en un aljibe, vamos a crear otro allá abajo con el tiempo en el polígono, en fin, todos los recursos que tenga el municipio por parte del ayuntamiento hay que intentar ponerlos en valor y explotarlos para que generen empleo y riqueza. Pero lo que es evidente que el recurso más potente y sobre el que tiene el ayuntamiento mayor nivel o grado de influencia es el polígono industrial. Con todo lo que hemos pagado, con todo lo que estamos gastando y con todo el esfuerzo que le estamos echando, yo estoy satisfecho porque al final eso se está convirtiendo en una realidad. No una realidad de cosas que veamos allí ya a la luz, sino de una realidad de empresas, de que se habla de Marmolejo, de que se habla del polígono de Marmolejo como una posibilidad de invertir, no como una cosa. Pero si allí dicen que no hay luz, si allí había un alcalde que reunió a la gente y le dijo que eso era una estafa, pero, o sea, que tantas cosas he tenido yo que oír de eso cuando he ido por ahí. Y yo siempre me sentí orgulloso de ese polígono, que ha habido que meterle dinero y ahora, pues claro, que si no esto sería fácil, habría bulla para meterse en esto. Pero es verdad que ese es el baluarte de la generación de empleo y riqueza de este pueblo. Con todo lo que he dicho anteriormente, con todo esto que hace el ayuntamiento, con las bolsas, con esto, con lo otro, y todas tienen su explicación y su rigurosidad, igual que lo del plan de empleo de la Junta de Andalucía. Que nadie llame engaño a nadie, que nadie se crea que esto es que es muy fácil decir, ¿qué pasa con los de 50, los de más de 30 años? Pues mire, usted pregúnteselo a Monero Monilla, porque aquí ha dicho que para los de 29, ¿y por qué 6 meses en un mes? Estoy de acuerdo, porque yo daba un mes, un par de meses. Pues porque ha dicho la Junta que no, yo qué sé, sus criterios tendrá. Yo cojo la subvención o el dinero y lo pongo en marcha y trabajamos en que eso sea así. ¿Y qué pasa con tal cosa que no se ha hecho? Pues sí, ya se hará, o pregúntale a fulano, que seguramente que todo tiene una explicación. O oye, es verdad, tienes razón. Porque también funcionamos con eso, ¿eh? No solamente funcionamos con darle explicaciones a la gente, sino, pues, tienes razón, es verdad, ¿por qué no? Porque yo recuerdo que el tema de que el Pilar, por ejemplo, un ejemplo, se quedaba sin agua y eso era un problema, no sé qué, cago en la madre, ¿qué? Y un vecino nos dio una idea, pues yo digo, tiene razón Pues vamos, y lo hemos hecho, ya no falta agua en el Pilar. Ejemplo, como tanto, el Paseo de la Libertad, el margen izquierdo del Paseo de la Libertad, es así, porque un vecino me dio la idea. Oye, alcalde, ¿por qué no se coge y se copia esto aquí? ¿Tú te has imaginado que de abajo no sé qué? Oye, pues es verdad, se lo comenté al equipo de gobierno, lo comentamos. De eso se trata. De lo que no se trata es de generar discordia entre los vecinos. ¿Y por qué ha salido ese y yo no? ¿Y tú no? ¿Y por qué salen dos de la misma casa? Pues si han salido dos de la misma casa, porque le ha tocado. Porque esto ya, yo no sé hace 30 años cómo se hacían las cosas aquí, ni quiero saberlo. Pero ahora lo que estoy seguro es que haces las cosas en condiciones y bien hechas. ¿Para qué? Yo creo que lo he contado aquí en alguna ocasión. Para que yo le pueda decir a cualquiera, oye, que me diga algo del empleo y del trabajo. Efectivamente, no he podido darle trabajo a tu hijo, pero no me va a poder decir que al de Puri sí y al tuyo no. Porque aquí siempre ha habido igualdad para todo el mundo, igualdad de oportunidades. ¿Que los planes son así? Son así, yo no puedo hacer otra cosa nada más que ponerlo en marcha. ¿Que hay cosas que hay que hacer fuera del empleo a nivel de infraestructura? Pues claro, yo quisiera tener la unidad de estancia de una abierta, la residencia esa convertida en un hotel, el hotel abierto, que aunque parezca que no, también estamos trabajando porque haya empresas
que vengan y compren y vean qué pasa con el hotel, lo hemos visto con la Junta, con la delegada, lo hemos visto con empresarios, estamos intentando pues que todo lo que hay pues florezca y vaya bien, pero si no se puede, no se puede, si no es el momento, no es el momento. Por lo tanto, repito que todo tiene una explicación y todo tiene una verdad. Y como decía Antonio Machado, y termino como empecé, la verdad es la verdad, aunque alguien que no la quiera reconocer piense que no es así por el mero hecho de que piensa al revés. Ese que piensa al revés es que está revirado. Y el que está revirado no va con los ojos claros intentando pedir una explicación o intentando generar una crítica constructiva, que se puede generar crítica, pero siempre constructiva. Lo contrario de eso, de esa crítica constructiva, es la crítica que crispa, que genera fricción entre el vecino que está trabajando quitando hierba porque le ha tocado un plan de empleo y el que pasa y lo mira así como diciendo, ¿este qué? ¿Tendrá el carnet del PSOE o será amigo de fulano? Será porque habrá otro que lo haya cizañado. De eso no se trata. Se trata de que todo el mundo sepa por qué está esa persona ahí y por qué le ha tocado y por qué se hace esto y no se hace lo otro. Y si alguien cree que lo puede hacer mejor, en este sentido o en el sentido de cualquier otra cuestión del pueblo, el 28 de mayo del 2023 hay elecciones municipales y hay a pecho descubierto. Cuando se abran los colegios, las urnas están vacías. Se presente cada uno que le diga a la gente lo que ha hecho y lo que va a hacer, y cómo lo va a hacer, y por qué lo va a hacer. La democracia, simple y llanamente. ¿Alguna intervención o alguna cuestión? Pues dada cuenta de las actuaciones del equipo de gobierno, pasamos a ruego y pregunta. Ruego, pregunta, pues no habiendo ruego y pregunta, damos por finalizada la sesión y por lo tanto la levantamos. Bien, buenas noches otra vez, vecinos y vecinas. Como siempre, después de cada pleno se le da la oportunidad a todos los grupos políticos o se nos da la oportunidad a todos los grupos políticos de que podamos usar los medios de comunicación locales para hacer un breve resumen o dar nuestra opinión con respecto al pleno. Yo, como siempre, por incidir un poco en los temas más determinantes y los que considero más importantes que se han desarrollado en la noche de hoy. Yo creo que el primero que hay que poner de manifiesto es el de la avocación o la delegación de competencias que se hacía por parte del Pleno en la alcaldía, pero no por ese hecho, sino por el fondo, sino porque se trata de poder darle agilidad al desarrollo y a la contratación de un proyecto de 900.000 euros, que es la adaptación de la línea interior del polígono industrial Las Calañas. Estamos a punto de culminar ese proyecto de 2 millones de la línea general que viene desde Andújar hasta el polígono y ahora lo que toca es adaptar esa línea interior que evidentemente después de tantos años pues en algunas cuestiones técnicas no cumple y en otras pues simplemente se ha ido deteriorando por el tiempo, por algún robo, etcétera, etcétera. Importante ese dato significativo porque es el final de esa gestión que venimos haciendo durante tanto tiempo en torno al polígono industrial, en torno a esa generación de empleo y riqueza a la que tanto he aludido y he insistido en el Pleno, y a la misma vez también destacar, y ya lo enlazo con otro punto importante, que la situación económica del Ayuntamiento, afortunadamente, nos está permitiendo afrontar retos como el que os explicaba de esos 900.000 euros. Y me explico. Si este equipo de gobierno, en estos últimos 7 años, no hubiera sido capaz de reducir la deuda de esos 11.333.000 euros a los 6,5 millones que tenemos hoy en día, de ninguna de las maneras nos podíamos haber planteado hacer una inversión de 900.000 euros, a pulmón para adaptar la línea interior del polígono. Pero es que tampoco podríamos haber pagado año tras año ese 1 millón de euros que hemos pagado plurianualmente para completar los 2 con el de la Diputación que hacían falta para la electrificación 100% del polígono desde la subestación de Andújar. Por lo tanto, si este equipo de gobierno en los últimos 7 años no hubiera sido capaz de transformar 1,5 millones casi negativo de remanentes de tesorería en 1,5 millones positivo, tampoco podríamos haber afrontado ese reto del polígono industrial y todas esas mejoras que se han ido sucediendo a lo largo de estos años en el municipio. Porque lo he dicho y lo repito,
Se ha conseguido esa mejora económica en todos los aspectos, en todas las magnitudes económicas del ayuntamiento, en el periodo medio de pago, que se reduce de 264 días a 4 días y medio, en los pagos pendientes de aplicación, que se reducen de 3.600.000 a 0, en el remanente de tesorería, que pasa de menos 1,5 millones a más 1,5 millones, en una deuda viva de este ayuntamiento de 11.333.000 euros, que se transforma a lo largo de estos 7 años en 6,5 millones. Sin que hayamos hecho ese esfuerzo conjunto entre todos y entre todas, no hubiera sido posible, a pesar de haber reducido la deuda, no haber subido los impuestos y las tasas en estos 7 años. Tampoco hubiera sido posible mejorar y aumentar la cartera de servicios que presta el ayuntamiento y, por lo tanto, que disfrutamos todos los marmolejeños y las marmolejeñas. Y a la misma vez tampoco hubiera sido posible mejorar y aumentar todas las infraestructuras de este municipio en todos los sentidos. Pero a la misma vez, y como siempre digo, está claro que no hemos llegado a todos los sitios, pero es que tampoco nunca jamás os voy a prometer que llegaré al 100% de los sitios, porque os estaría engañando. Lo que sí os prometo hoy, igual que he hecho siempre, es que nos vamos a esforzar, tanto mi equipo como yo, en llegar a todo aquello que podamos, en función de las circunstancias en las que se desarrollan los tiempos, en función de nuestras competencias como ayuntamiento y en función de ese dinero que tenemos que bien administrar. ¿Para qué? Para que no pase lo que antaño pasó, para que este ayuntamiento no se convierta en un problema para los ciudadanos y las ciudadanas, sino que sea un elemento que genere, más o menos, pero que genere algo positivo para la ciudadanía. Decía que hemos conseguido, con todo este esfuerzo y todo este trabajo, desarrollarnos, desenvolvernos en un presente muchísimo mejor que en cualquiera de los tiempos que hayamos vivido en los últimos 10 años. Como Administración hemos sufrido una evolución positiva que nos ha hecho más fuertes y más capaces. Pero yo creo que también como Administración y por ende como pueblo tenemos que mirar al futuro con un horizonte esperanzador. Lo mejor está por venir, lo he dicho en el Pleno, lo he dicho en alguna ocasión y no es una frase hecha. Sé que hay proyectos que se van a desarrollar en el municipio que van a generar empleo y que van a generar riqueza. Sé que este ayuntamiento va a seguir progresando y prosperando económicamente y, por lo tanto, va a poder seguir atendiendo las necesidades que plantean los vecinos y, lo más importante, va a poder seguir resolviendo problemas y males endémicos que viene arrastrando desde hace muchísimos años. Hablamos del centro de estancia diurna, de la residencia, de todas aquellas cuestiones que están ahí, todavía un poco en el aire y que están pendientes de una solución. Pero a la misma vez seguiremos trabajando desde el sentido común y desde la prioridad, que yo creo que es lo que ha hecho que nos encontremos en este punto. El sentido común y la prioridad es lo que ha guiado a este Gobierno desde el principio, desde el 2015, lo que nos guió a partir del 2019 y lo que espero que nos guíe conmigo al frente a partir de 2023. Porque lo primero que hemos hecho siempre es hablar con la gente por los diferentes medios, de diferentes formas, para saber qué es lo que está mejor y qué es lo que está peor, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades de los vecinos. Nosotros como políticos tenemos la responsabilidad de ordenarlas, de administrarlas y de darle respuesta. Presentarnos ante vosotros con un documento, como siempre hemos hecho, con el que nos comprometemos a trabajar en unos objetivos determinados, que evidentemente a lo largo del tiempo, con el desarrollo del trabajo, se van incorporando otros muchos. Pero luego, sobre todo y fundamentalmente, a rendir cuentas. Pero no rendir cuentas cuando lleguen las elecciones y la campaña electoral, que también, sino durante los 4 años que dura el mandato. Desde el primer día, en cada pleno, en cada entrevista, en cada acto en la calle, en cada acto en la radio, en cada intervención en la televisión, porque sois los vecinos y vecinas los que sostenéis con vuestro voto, con vuestra ilusión, con vuestra esperanza, con vuestras necesidades, con vuestro anhelo y con vuestras dificultades, el Gobierno. Porque yo me considero un vecino más que formo parte de ese trabajo que entre todos y entre todas estamos haciendo y que es un trabajo que está dando resultados positivos, que está dando resultados que hace tan solo unos años no podíamos ni imaginar, que está cambiando ese negro, ese blanco y negro que tenía Marmolejo por un pueblo colorido, por un pueblo con futuro y por un pueblo que tiene las cosas muy claras. Sabe cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus recursos y lo está explotando poco a poco y con dificultades, en un contexto muy difícil. Yo como ciudadano, como administración, como alcalde, también sé
lo que se pasa cuando suben la gasolina, cuando suben los precios, cuando hay dificultades en el abastecimiento, cuando hay incertidumbre en cuanto a las inversiones. Eso también afecta al ayuntamiento, afecta a la política, y evidentemente me afecta personalmente como a cualquiera de vosotros y vosotras. Pero al final podemos estar satisfechos de que nosotros, en nuestra baldosa, en nuestra parcela de trabajo, estamos actuando con eso, con responsabilidad, con honradez y sobre todo con sentido común. Eso es lo que he querido manifestar esta noche en este pleno, dando cuenta, largo y tendido, de cómo administramos económicamente el ayuntamiento y a la misma vez de cómo manejamos los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Y termino insistiendo en lo que decía en el pleno. De alguna manera es muy suculento, muy tentador el ver cómo alguien trabaja y especular sobre cómo ha entrado o ha dejado de entrar a trabajar en ese puesto de un mes, de 15 días o de 6 meses. Pero eso, en un principio, y hasta cierto punto, es lícito y legítimo en cualquier persona, en cualquier ciudadano. Lo que no lo es tanto es que haya alguien que use esa desinformación que puedan tener algunos vecinos o esa necesidad de trabajo que tienen algunos vecinos y que, por lo tanto, por agravio comparativo, sufren porque ven a otros trabajando, para meter discordia y para generar crítica. En este caso, el plan de empleo de la Junta, para que nadie lo use como un arma arrojadiza, es un plan de empleo de 108.000 euros, por los cuales hay que darle gracias a la Junta de Andalucía porque ha tomado la decisión de invertir 108.000 euros en Marmolejo para crear empleo. Gracias, Junta de Andalucía, igual que hubo que dárselas cuando en vez de 108 eran 250.000 euros. Gracias. Pero es que ese plan de empleo viene con unas condiciones y ese plan de empleo está documentado desde el principio hasta el final, hasta el punto en el que cualquier vecino y vecina puede venir a ver exactamente cómo se va a desarrollar el plan de empleo que estamos a punto de recibir y cómo se está desarrollando el plan de empleo que está a punto de agotarse. Son 108.000 euros. Para contratos, según dice la Junta de Andalucía en las bases y en la resolución que aprueba esa subvención, del grupo 4 al grupo 10. Contratos, según dice la Junta de Andalucía, de 6 meses. Para jóvenes de 19 a 29 años, que el ayuntamiento lo único que puede opinar en ese sentido es qué categoría, qué tipo de trabajo va a pedir en función de ese dinero, de esas categorías, de ese tiempo y de esa franja de edad. El ayuntamiento ha pedido peones en general y auxiliares administrativos y administrativos. Preguntas que se puede hacer todo el mundo y que yo también en un principio me hice. ¿Quién va a seleccionar ese personal? ¿Y cómo se puede acceder a un puesto de trabajo? El SAE, aplicando una serie de criterios que manda ordenado del 1 al 20, en este caso, porque hemos pedido 10 peones, que no podemos mover ni un ápice, a no ser que se justifiquen una serie de cuestiones, porque no sea compatible, porque ya esté trabajando o porque la persona que le toque renuncie. ¿Por qué no se hacen contratos de un mes o de 2 meses y por lo tanto se puede contratar a más gente? Porque la Junta de Andalucía ha establecido en este plan de empleo, igual que en otros anteriores, que sea el contrato mínimo de 6 meses. Por lo tanto, da para 10 y 2, para 12 personas. ¿Por qué no pueden trabajar titulados universitarios? Porque, como he dicho antes, se pueden contratar personas del grupo 4 al grupo 10. Un titulado universitario podrá trabajar, pero no en su, digamos, profesión que ha estudiado, sino como peón, porque esa cualificación, esa categoría no necesita cualificación y, por lo tanto, puede formar parte de ese bombo que el SAE dispone a la hora de preparar la oferta. ¿Por qué hay gente que repite o hay gente que trabajan 2 de la misma unidad familiar? Porque están en su derecho, porque recoge la resolución de la Junta de Andalucía que no hay incompatibilidad en que sean los 2 de la misma unidad familiar o las 2 de la misma unidad familiar y, sobre todo, si repiten de planes de empleo diferentes será porque cumplen los requisitos, las condiciones que establece la Junta de Andalucía y que filtra el SAE. ¿Y qué pasa con los mayores de 29 años? Pues que no tienen oportunidad de trabajar en este plan de empleo. Si la Junta de Andalucía hubiera sacado un plan de empleo, como hace, creo, y no recuerdo mal, 3 años antes de la pandemia, donde había hasta 29, de 29 a 45, de 45 a 55, de 55 en adelante, pues hubieran tenido oportunidades. En este no las tienen. ¿Por qué? Porque es para 18 a 29 años. Aparte de eso, el ayuntamiento no solamente se conforma con esto. Esto es la forma en la que el ayuntamiento gestiona este plan de empleo con total transparencia. El ayuntamiento, como he explicado, a lo largo del año hace un montón de contratos sujetos al PER, sujetos a planes de empleo, sujetos a bolsas, sujetos a subvenciones, etcétera, etcétera, que vienen marcadas de qué manera y cómo se tiene que hacer. Pero además el ayuntamiento, ¿cómo genera empleo?
también lo he explicado en el Pleno. Genera empleo con contratos menores, con todas las empresas que puede del municipio, comprando todos los suministros posibles en el municipio, fomentando campañas para los comercios, para la hostelería, etcétera, etcétera, poniendo encima de la mesa pues hasta 40.000 euros de moneda local, que es dinero que revierte en las empresas, en los pequeños comerciantes, en los pequeños autónomos del municipio, licitando obras de importe superior a 40.000 euros, en el que trabajan, afortunadamente, empresas subcontratadas del pueblo o trabajadores contratados directamente por las empresas del pueblo, de fuera del pueblo, y pues con la consecuente sinergia que eso genera de consumo, de venta, de carburante, de combustible, de comida, de todas las empresas que están ahora mismo en el municipio, que son de fuera y que son muchas. Y a la misma vez, el ayuntamiento también, sea como sea, hace un esfuerzo muy importante con lo que hablaba al principio, con que el polígono industrial sea el verdadero referente en la creación de empleo y de riqueza. Todo gira en torno a dos cuestiones fundamentales. Cómo gestionar los planes de empleo con transparencia, con honradez, con honestidad y sobre todo con una parte de frustración, porque cuando ves que es insuficiente, lo pones en marcha, pero en realidad tienes ese toque de frustración porque quieres llegar a más, pero no puedes porque no te dan más recursos. Y por otro lado, la buena administración. Si no tuviéramos una buena administración, no podríamos tener en el polígono la esperanza de empleo y riqueza del futuro que tenemos. Por lo tanto, vecinos y vecinas, este ha sido el Pleno. Esta es una parte más del día a día en el que trabajamos comprometidos con todos vosotros y vosotras, intentando hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo administrando bien el dinero y dando cuenta con transparencia. A eso nos dedicamos todos los días, para eso nos levantamos todos los días, esa es nuestra ilusión, ese es nuestro compromiso y para eso estamos, para atender a los vecinos y vecinas de Marmolejo, los problemas, las necesidades y sobre todo para que mediante las explicaciones, mediante la crítica constructiva, mediante el asentimiento, mediante el diálogo, mediante la comprensión, entre todos y entre todas, hagamos un pueblo cada día mejor. Muchísimas gracias y buenas noches.